vamos a intentar hablar de soluciones y propuestas concretas para afrontar estos problemas. Ya no se trata de cuestionar si existe o no pobreza energética, si existe o no pobreza hídrica, sino de ver cómo podemos solucionar este problema que todos creemos que debería de solucionarse. Para eso lo que vamos a intentar es conocer algunos de los proyectos que están ahora mismo en marcha. El síndic nos ha explicado el modelo que han seguido en Cataluña, ahora mismo interrumpido por la suspensión del Constitucional, pero sabemos ya que existe una probabilidad o una norma que ha intentado regular este tema, introduciendo la idea de tregua invernal. Él mismo reconoce que no es suficiente. Vamos a conocer algunos proyectos concretos que están atacando algunas de las vertientes de estas situaciones de pobreza. Sí os quería comentar también que las jornadas se están retransmitiendo por streaming a través de internet, es decir, hay gente que está viendo en directo las jornadas, que están también planteando preguntas a través de Facebook y Twitter. Intentaremos darle en la medida de lo posible también paso a alguna de esas preguntas, aparte de las que el público quiera hacer. Para moderar esta mesa tenemos a Juana, que es la Junta del Defensor del Pueblo. Cuando quieras, Juana. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Le voy a presentar a la mesa que, como ha dicho Ignacio, esta mañana hemos tenido el debate de la pobreza hídrica y energética, y esta tarde vamos a ver el tema de... Vamos a ver proyectos, soluciones y experiencias que se han dado en algunos sitios. Vamos a empezar con... esta tarde contamos aquí con Jesús Alquézar, que es de la Oficina de Planificación y Programación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Tenemos también a Carlos Iringoyen, asesor técnico de la Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Andalucía, a Julio Moratalla, director regional de Atención de Endesa, a Pilar Lora, que es asesora jurídica de la Asociación de Consumidores del Andaluz, y a Santiago Gutiérrez. Jesús Alquézar nos va a presentar el proyecto de la experiencia que están utilizando en Zaragoza. También nos va a contar la experiencia de Santiago Gutiérrez, que es el consejero delegado de Medina. Después de la presentación de estos dos proyectos, vamos a dar la palabra al público si queréis y vamos a hacer una serie de preguntas entre los restantes personas de la mesa. Pues tiene la palabra Jesús Alquézar. Buenas tardes. Sí, con voz mejor. ¿Hay sonido? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer la invitación al Defensor del Pueblo andaluz para presentar nuestra experiencia, que en el contexto del día, pues puede aparecer como, igual vemos algo, sí, como una experiencia menor en cuanto al tamaño de la muestra con la que hemos trabajado y que yo quiero trasladaros, ¿no? Y menor en la escala administrativa, ¿no? La escala administrativa en el sentido de que todo lo que hemos estado viendo a lo largo del día de hoy, pues se ha movido casi en todo momento hasta que el síndic nos ha introducido ya algunas posibilidades de iniciativas, de experiencias, de acciones a desarrollar, pero nos hemos movido bastante, o al menos yo sentía que estaba todo el día metido en los reglamentos, ¿no? Y efectivamente, porque son necesarios y son imprescindibles para, sobre todo, cuando después tenemos que echar el balón a tierra y jugarlo en el medio local, o las administraciones locales, o las entidades asociativas, o las organizaciones, que haya un marco que efectivamente regule las intervenciones en las que nos metemos, ¿no? Pero nosotros, porque claro, esto de pobreza energética hace 2 años, es que me hace gracia, pero José Luis comentaba esta mañana, y yo la primera referencia que tuve sobre el problema de la pobreza energética eran pues las ayudas que pagábamos en materia eléctrica, en materia de electricidad y de gas, pero que ni siquiera vivíamos como un problema, ¿no? Era pues una ayuda más que aparecía dentro de nuestro catálogo de medidas o de acciones en materia de acción social, ¿no? Apareció el estudio de ACA en aquel momento, eso nos llevó a mirar la directiva europea correspondiente y digamos que se ha ido creando un constructo que desde mi punto de vista, y hoy se ha dicho aquí, no deja de ser más que un eje de la pobreza, ¿no? Un eje de la pobreza, pero que ahora tiene una etiqueta que nos permite posicionarnos mejor ante el problema. De hecho, y
A mí el estudio de ACA y estudios posteriores que se han hecho en otros, por parte de otras organizaciones, el problema que yo tenía frente a él es que a mí me costaba mucho bajar el balón al suelo, que es un poco lo que decía. Cuando hablamos de pobreza energética o de vulnerabilidad energética, respecto de los ciudadanos que yo tengo delante, ¿quiénes son? O sea, el 9% de pobres y el 18% en situación, o el 17% en situación de vulnerabilidad energética en Zaragoza. Yo decía, pues a mí no me salen las cuentas con los que pasan por nuestros servicios sociales, o pasan por los servicios sociales de Cáritas, o pasan por los servicios sociales de la Cruz Roja o de otras entidades, ¿no? Y entonces tratamos de alguna forma de ver cómo definíamos este tema, ¿no? Y a nosotros nos sirvió mucho, bueno, ¿qué otras ayudas estamos dando en materia de vivienda, relacionadas con la vivienda? Pues, por ejemplo, en materia de desahucio, en materia de alquileres, en materia de electrodomésticos, en materia de mobiliarios o cualquier otro tipo de ayudas que estemos dando. Porque, claro, al final ahí yo empezaba a poner caras a todos, ¿no? Ya más o menos, ¿eh? Claro, Zaragoza tiene 700.000 habitantes, me cuesta un poquito más poner caras a todos. Pero ya en estos momentos tenemos que, en el año 2014, tenemos un diseño sobre 1.500 hogares aproximadamente, 1.400, 1.500 hogares, que podríamos decir que están en situación de pobreza energética, pues por una razón, porque le estamos pagando los recibos todos los meses o cada 2 meses, o sea, lo tenemos claro, ¿no? Y tenemos otras aproximadamente 6.000 hogares que están en este marco del que le estamos pagando otras ayudas que nos vienen de vez en cuando, etcétera, etcétera. Y al final lo que hemos hecho ha sido hacer ese reduccionismo, si queréis, de concretar en esos nuestra intervención. Es decir, de momento empezaremos por ahí, y ya iremos viendo lo que viene, ¿no? Pero cuando me hablan, hace poco se presentó un estudio en Zaragoza, el 26% de los hogares de Zaragoza están en situación de pobreza energética, pues casi me caigo. O sea, de la silla. O sea, cuando me dicen que el 26% de los hogares de mi ciudad están en situación de pobreza energética, ¿no? Y a veces, lo digo porque con este tema de las cifras yo creo que tiene un poquito de cuidado cuando las ponemos encima de la mesa, porque podemos hacer una bola muy grande de problema, ¿no? Y además, que lo es, el de la pobreza lo es, efectivamente. No seré yo quien le quite valor al problema, ¿no? Entonces, pensamos lo siguiente, a ver, ¿y entonces qué intervención hacemos? Porque pagar ya estamos pagando. Pero fijaros qué cosa más curiosa nos pasaba a nosotros. Y aquí los amigos de Endesa hemos tenido una experiencia muy reciente con ellos, ¿no? Porque claro, nosotros, la gente venía, le dábamos una ayuda, pero no le dábamos ayuda. Le decíamos, mira, ¿cuánto necesitas? 150 euros. Pues te vas a la calle, lo buscas a tu amigo, a tu primo, a tu no sé qué, pagas el recibo y luego vienes aquí que te daré el dinero. Oiga usted, pues si ya lo ha conseguido, ¿qué hace usted pagándole si ya ha conseguido el dinero, ¿no? Entre tanto, Endesa le cortaba la luz porque no llegaba a tiempo. Y entonces teníamos que pagar luego el reenganche, ¿no? El enganche de nuevo. Este era un poco el círculo en el que nos estábamos moviendo, ¿no? Bueno, desde el día 4 de este mes pasado, pues tenemos un acuerdo, se ha nombrado por aquí en algún momento con Endesa, que nos permite que con un simple correo electrónico se suspende el corte de suministro de todas las personas con las que se inicia expediente. Luego dará el resultado que da, pero de entrada se suspende el corte de suministro durante 40 días. Esos 40 días es el margen que tenemos para resolver la problemática de este tema. Voy a esto porque este acuerdo con Endesa, como lo que voy a exponer ahora, está dentro de lo que podría ser el plan director de los servicios sociales municipales y dentro del plan director, dentro de lo que hemos llamado del encargo que tengo en este caso, para generar un plan municipal contra la pobreza energética. El programa que desarrollamos se llama Ni un hogar sin energía y fue un programa piloto el año pasado. Este año ya deja de ser piloto y simplemente lo hicimos con 15 hogares del casco histórico de la ciudad. Como ven, están como separados en dos partes, izquierda y derecha, de la zona rica de la ciudad. O sea, es decir, todo eso es casco histórico que están ustedes viendo, pero el casco histórico de Zaragoza tiene su lado pobre, su lado rico y su lado más pobre. Entonces eso es lo que ahí se refleja y los hogares fueron elegidos de esos dos zonas del casco histórico. Y fueron elegidos, y esto es lo que es importante porque suponía una colaboración entre los servicios sociales, que son los que veían las caras, y los técnicos en materia medioambiental, energética, etcétera, etcétera,
la selección proviene de los trabajadores sociales. Fueron ellos los que nos dieron los nombres, los apellidos, las personas, las circunstancias familiares, etcétera, etcétera, sobre los que investigar. Entre otras cosas, porque Servicios Sociales Municipales también está interesado en que se rebaje la factura. En que se rebaje la factura que luego nos toca pagar, entre otras cosas porque así llegaremos a más. Llegaremos a más. Entonces la idea era pues estudiar esas familias, esa situación de las familias a las que estábamos pagando y ver si podíamos incorporar algún tipo de medida de carácter energético. La selección de los hogares, se seleccionaron 15 hogares, se hicieron reuniones informativas tanto con los trabajadores sociales como con ellos y se les pasó un cuestionario que habíamos elaborado previamente en esa sesión informativa, simplemente para conocer aspectos sociales, técnicos y económicos de su vivienda, de si tenían ingresos, si no tenían ingresos, cuántos miembros de la familia eran, etcétera, etcétera, para hacer un diagnóstico primero de la situación. El proyecto constaba de 6 partes. Bueno, voy a ir pasando un poquito. Ahí tiene usted las 6 fases: diagnóstico, análisis, talleres de formación, entrega del informe, implantación de medidas de ahorro de las viviendas y asesoramiento para realización de las gestiones en optimización de los contratos energéticos. Se trata de hacer un proyecto, un itinerario integral del problema de esta persona en materia energética, no buscar una sola solución. Entonces hicimos primero un diagnóstico y monitorización de cada una de las viviendas, en las que lo que se hacía era pues monitorizar el consumo eléctrico del conjunto de la vivienda y el consumo eléctrico de cada uno de los aparatos de la vivienda. Definimos la curva de demanda que tenía la vivienda, detectamos si había algún tipo de consumos excepcionales, definimos potencias máximas a lo largo del día, que se alcanzaban a lo largo del día, definimos el consumo que había en la vivienda en stand-by, en situación cuando estaba todo parado, ¿no? Y sobre todo nos interesaba mucho que ellos conocieran en cada momento cuánto estaban consumiendo. Entonces lo que hicimos fue ponerles un monitor inalámbrico en el que lo tenían encima, digamos, de su mesilla y veían cuánto estaban consumiendo en cada instante, ¿no? Piensen que, lo iba a decir al final, pero lo adelanto, pero se me olvida al final, que los consumidores que estamos trabajando son vulnerables, efectivamente, pero no tienen por qué dejar de ser responsables. Y creo que son 2 apartados que tenemos que ligar en cualquiera de las iniciativas que adoptemos. Consumidor vulnerable, consumidor responsable. Aludía esta mañana también, he oído, bueno, y los estudios que hay por ahí, el tema del confort y el tema de la temperatura inadecuada. A mí me preocupa que se utilice como valor sin dar una cifra a lo que es temperatura inadecuada o lo que es el confort en una vivienda. Antes de ayer, una trabajadora social, a raíz del convenio firmado con esa, me decía, es que antes de ayer estuve en una vivienda que habría 25 grados por lo menos y la señora me decía que tenía frío. O sea, claro, es que cada uno tenemos un nivel de confort diferente. Entonces, este es un tema también que hay que abordar en algún momento a la hora de hacer mediciones y generación de consumidores responsables, ¿no? Pusimos en cada una de las casas una sonda de temperatura y de humedad. Hicimos un inventario de los equipos para valorar la demanda de cada uno de los equipos y el potencial de mejora que tendríamos si cambiábamos alguno de los equipos. Hicimos un análisis de la vivienda, una encuesta sobre hábitos de consumo y una recopilación de facturas energéticas donde estudiamos el tipo de contrato, conocimos la potencia que tenían contratada, la historia de consumo y los datos generales de la facturación. Esa fue la primera fase. Esto fueron, diríamos, 5 días de monitorización de cada una de las viviendas. La segunda fase fue el análisis de los contratos energéticos, donde lo que hicimos fue pues, lo típico, análisis de la potencia, de la tarifa, la valoración de tarifa con discriminación horaria. Generamos una simulación para ver, para comparar lo que ellos estaban consumiendo y qué es lo que pagarían con cualquier otro tipo de contrato que tuvieran. Y analizamos, les explicamos, les comentamos qué es lo que pasaba con el bono social, si lo tenían, si no lo tenían, etcétera, etcétera. En una tercera fase se hicieron 2 talleres de formación con las 15 familias, que las ven ahí. Tengo que decirles que las 15 familias, lo digo por las dificultades que a veces ponemos
¿Se enteran? ¿No se enteran? Bueno, pues la mayoría de ellos, al menos 10 eran personas de nacionalidad extranjera, muchos de ellos de nacionalidad, en este caso, pues árabes casi con toda seguridad, senegaleses, había de todo, porque en el casco de nuestra ciudad, pues como en casi todos los cascos, pues y su asistencia fue ejemplar. Vinieron a las 2 sesiones sin ningún problema. ¿Qué estuvimos hablando con ellos? En el primer taller, hábitos de consumo eficiente. Estuvimos trabajando el tema de la valoración económica del uso de cada equipo. Especialmente hicimos incidencia en el tema del termoeléctrico, porque muchas de estas viviendas tienen termos eléctricos y les demostramos cómo apagando el termo, sobre todo en aquellos sitios donde había discriminación horaria y poniendo en determinados momentos, pues tenían la posibilidad de que ese agua no se enfriaba en absoluto. Cuando iban a utilizar, el agua seguía caliente, ¿no? Y les planteamos una serie de medidas de ahorro económicos. En definitiva, se trataba de que fueran conscientes de cuáles son los equipos que más consumen de los que tenían en su casa y cuáles eran los hábitos de consumo que tenían, que la mayor parte de ellos los desconocían, si no se los ponías delante, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo taller que hicimos fue sobre la factura energética. Bueno, pues les aseguro que con lo complicado que es, se enteran. O sea, si realmente pierdes tiempo, te pones con ellos... Sí, pero te pierdes tiempo, ¿eh? Yo no me la sé. O sea, yo no me la sé, lo tengo que decir. Pero al final del proceso ellos serán capaces... Y luego les enseñaré el informe que les dimos final a cada uno de ellos. Bueno, la cuarta fase, dentro de este proceso integral, era la entrega del informe y valoración de las medidas de ahorro. El informe que nosotros entregamos final era este, es una hoja por las 2 caras, sencillamente, no se lo entregabas así, claro, se lo entregaba, digamos, su... Voy a introducir una figura ahora, porque igual nos viene bien en un momento de debate, que es el gestor social energético. Digamos que la persona que trabajó toda esta historia es lo que nosotros en ese momento denominamos el gestor social energético para esta encomienda, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue entregarles un informe individualizado de su vivienda y con una simulación con otras tarifas. Incluía pues, el análisis de consumos excepcionales, las fugas e incoherencias, la comparativa del consumo medido con el consumo facturado, el análisis de consumo nocturno, bueno, lo que ustedes ven ahí, y el informe además llevaba pues la potencia máxima alcanzada en algún momento de nuestra intervención, la potencia contratada, el consumo en stand-by, el consumo medio diario de la monitorización y de la factura, que no era siempre el mismo, el consumo por habitante, los ahorros estimados y si se aplicaba una reducción de potencia, y los ahorros estimados si se aplicaba un cambio de medidas, un cambio de tarifa, perdón, y el derecho al abono social. Les dábamos este informe. Esta persona, por ejemplo, le decíamos cuánto iba a ahorrar aplicando estas medidas, ¿no? Que en su caso eran pues 8,13 euros con una reducción de potencia contratada mensuales y 19,24 euros cambiando de tarifa con discriminación horaria, por ejemplo, ¿no? Y además le decíamos que tenía derecho al bono social, ¿no? Como 3 conclusiones finales en este caso. La quinta fase del trabajo suponía la implantación de medidas de ahorro en las viviendas. Aquí... Esto es como cuando haces un brainstorming, todo el mundo se vuelve loco y empieza a lanzar tremendas ideas maravillosas, ¿no? Y dijimos, sí, podéis hacer lo que queráis, pero que el día que nosotros nos vayamos de la casa, estos señores no tienen dinero para pagarse nada. O sea, entonces no me vengáis que tenemos que hacerles dobles acristalamientos, no sé qué, que tenemos que... Porque es que ellos, que les tenemos que inducir a eso porque no van a poder. Nosotros dijimos, tenéis 75 euros por vivienda. Tenéis 75 euros por vivienda y con 75 euros tenéis que aplicar medidas dentro de esa vivienda que supongan una mejora evidente, Bueno, con 75 euros hicimos esto que os ponemos aquí, bueno, con 75 euros y alguna ayuda que ahora os comento. Pusimos temporizadores en termos eléctricos, burletes en ventanas, faldones en puertas exteriores, sustitución de bombillas incandescentes, reflectores en radiadores, deshumidificadores que no ahorran energía, sino que consumen un poquito más, pero por aquello de que en algunos de los casos habíamos observado que la temperatura y la humedad en algunas de las viviendas, era extremada, pues aplicamos el tema de los deshumidificadores, ¿no? Y la sustitución de electrodomésticos obsoletos por electrodomésticos de alta eficiencia en algunos casos, no en todos los casos, donados por electrodomésticos Balay. Esto me lleva a otro punto, que es a lo que ustedes ven ahí abajo, el Colaboran.
Y es algo que tenemos como propuesta dentro de nuestro plan de energía, o del plan de contralucha energética, ¿no? Que es la alianza social. Es decir, nosotros en materia alimentaria en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un programa que se llama Zaragoza Redistribuye. Les puedo decir que las cadenas alimentarias son peores que las eléctricas, o como mínimo iguales, no son mejores. O sea, en cuanto tienes que discutir con ellos, pero se sientan. O sea, quiero decir, se sientan. Lo difícil es conseguir que se sienten, pero una vez que se sienten son capaces de hablar, si tú eres capaz de hablar también en su idioma en determinados momentos, ¿no? Y esa es la situación que tenemos. En la alimentación conseguimos establecer una alianza social que en estos momentos nos permite dar alimentación, además de cheques, no sé qué, tal cual, a 1.400 personas a la semana, perdón, a 1.400 familias a la semana, entre donaciones y negociaciones. Es decir, yo te compro y tú tienes un margen comercial que en vez de tener ese margen comercial me lo das a mí en producto, por ejemplo. Pues aquí es un poco parecido. Es decir, las empresas tienen unas estrategias de reputación y unas estrategias de responsabilidad social que de alguna manera tienen que canalizarlas, ¿no? Pues con Balay le hemos canalizado por esa vía. Con Clover es una empresa de bombillas. Entonces nos ha dado todas bombillas que teníamos que cambiar en las casas por las incandescentes, todas las LED, y FENAR es el clúster en Aragón, pues de instaladores energéticos, ¿no? De instaladores eléctricos. Entonces, se trata de ir componiendo una alianza social, y los siguientes, y a los que estamos esperando dentro de esa alianza social, son los operadores energéticos, donde tendremos que, lógicamente, discutir aspectos como el gestor social energético y alguna otra figura que yo creo que tiene que ir por ahí. Las empresas energéticas no nos van a dar dinero, yo estoy convencido, pero a lo mejor nos pueden dar otra cosa. Entonces, vamos a ver en qué términos hablamos. Y finalmente, la sexta fase es la ayuda como interlocutores en las gestiones para las modificaciones recomendadas en cuanto a sus contratos energéticos. Nuestros gestores sociales iban con ellos a hacer el cambio, a ver qué necesitaban. Digamos, no se les dejó desamparados en ese tránsito, ¿no? Alguien que tenía problemas, el que nos decía que él se entendía, pues él iba y ya estaba, ¿no? Finalmente, y como resumen, les tengo que decir que los ahorros fueron de 438 euros de ahorro total de las 15 familias en cada factura bimensual, la suma. Lo que ustedes ven en oscuro es el consumo, y lo que ven en más clarito es el ahorro, en cada una de las 15 viviendas, el ahorro que se obtuvo en cada una de las 15 viviendas. Alguno ahorraba poco, se consiguió poco, pero el potencial de ahorro, bueno, a ver si nos... Perdón, ahí. El potencial de ahorro se basaba en la reducción de potencia, en el cambio de tarifa y en la solicitud de bono social. Prácticamente esos fueron los tres elementos que posibilitaron el ahorro. Ojo, porque el ahorro medio en facturación fue del 27%, que no es ninguna tontería. En potencia consumida, entonces no bajaron mucho. O sea, los ahorros eran por otras vías, pero no eran por... Es que, claro, los consumos los bajas en lo que puedes. Claro, O sea... De todavía, fíjate, por ejemplo, aquí hay casos de una disminución de un potencial de ahorro tremendo, o sea, que estamos hablando de 60 euros, de 60 y pico euros en un recibo, bimensual. ¿En potencia consumida? Y en cambio de tarifa, y por tanto también en consumo, sí, también en consumo, sí. O sea, el ahorro medio en facturación es el 27%. Distribuido de esta manera: 11% bono social, 8% cambio de tarifa, 8% reducción de potencia. Estamos hablando de la media de las 15 familias, Y con otros ahorros por aplicación de los hábitos recomendados y por los ahorros gracias a las medidas de ahorro aplicadas en las viviendas, entre el 3 y el 5 y el 5 por 10. Con un ahorro medio total hicimos la media del 37%, oscilaba entre el 35 y el 40% entre el conjunto de medidas. No es ninguna tontería, es lo que les quiero decir. Es pequeño en cuanto al número de personas sobre las que actuamos, pero nos dieron unas evidencias que nos permiten que la hoja de ruta que tenemos, por ejemplo, para este trimestre y el trimestre que viene, es, por una parte, trabajar en 2 nuevos barrios, el de mayor número de ayudas energéticas que tenemos y el de mayor población, trabajar con 60 beneficiarios, ponía ahí 40-60, pero van a ser 60, generar una caja de herramientas para entidades que tendréis a vuestra disposición. En principio, lógicamente nosotros lo hacemos pensando en la gente de nuestra ciudad, pero estará colgado en la web correspondiente.
una caja de herramientas que fundamentalmente de lo que va a disponer, y me gustaría que fuerais conscientes, es por una parte el manual de medición y de toma de datos, un manual de implementación de medidas, unos procedimientos para realizar los trámites, un material para los talleres de formación, vídeos tutoriales de cada uno de estos elementos que os he dicho antes, una guía para el tratamiento de datos y generación de informes y una guía de hábitos y uso eficiente de la energía. Es decir, vamos a generar una caja de herramientas donde cualquier entidad social, asociación de vecinos, entidad que esté interesada en el tema y que esté trabajando en el tema, multiplique la labor que nosotros como ayuntamiento podemos hacer. Pues claro, con 60 familias pues llegamos a lo que llegamos, o sea, pero si tenemos mediadores en la sociedad, nos va a permitir, nosotros les dotaremos de las herramientas y les propondremos que sean nuestros aliados en esta actividad, ¿no? La implantación del acuerdo con Endesa para agilizar el pago de ayudas y evitar el corte de suministro, aprobar el plan municipal contra la pobreza energética. Lo que hemos hecho así es que no hemos querido esperar a tener el plan aprobado. Es decir, bueno, todas estas medidas que os he dicho están aquí en el plan, pero primero empezamos a actuar y luego ya aprobaremos el plan. O sea, si nos dejan. Y si no, seguiremos actuando. Y constituir una alianza social pues con instituciones, con empresas, con operadores, con entidades, etcétera, etcétera. Si algo hemos descubierto es que este es un problema que no se puede arreglar solo desde la institución pública. No tenemos ni medios, ni fondos, ni posiblemente capacidad de llegar. Y además tenemos que tener aliados, y aliados en todo el segmento. Bueno, pues esa es mi presentación por ahora. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quieres pasar aquí? Pasamos a la presentación de Santiago Gutiérrez. Sería poner una pantalla, así que Ah, vale, vale. es una pantalla solamente. Y creo que la abría antes. Puede estar por aquí, ¿no? Antes de esa por aquí. Esta. No, pero voy a poner una sola. Esta es la más interesante. ¿Dónde se pone para que salga grande? No. No. Esta, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, gracias. En principio yo quiero agradecer la invitación a la Oficina del Defensor del Pueblo. Hace ya más de un año estuvimos en la localidad, en Medina, con el defensor, y allí también estuvimos hablando de la necesidad de abrir un debate público y de centrar en la agenda política y en la agenda pública el problema de la pobreza energética y concretamente el problema de la gente, en nuestro caso, que no puede pagar el agua y las soluciones que tiene que hacer la Administración y también las empresas para evitar que esta situación de pobreza energética pues siga incurriendo en lo que en mi opinión es la vulneración de un derecho, ¿no? Y además de un derecho humano, y el fruto ha sido esta jornada. Por tanto, yo creo que es un gran acierto porque efectivamente existe en nuestros pueblos y en nuestra provincia, en Cádiz concretamente, pues un montón de gente que de verdad no puede pagar el agua. Yo me voy a centrar en el agua porque vengo representando una empresa municipal y un ayuntamiento y son las competencias a las que tenemos. Por tanto, en el tema del agua en el que nos movemos... Saqué yo el cable. Bueno, no tiene importancia. De todas maneras, voy a continuar. ¿Sale? Si no, nada hace falta, lo puedo explicar sin... No hay ningún problema. Bueno, como decía, creo que la pobreza energética y la pobreza hídrica es un problema muy importante de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Yo represento un municipio de 12.000 habitantes que se ubica en el centro de la provincia de Cádiz, Medina, y que opera sus servicios públicos, sobre todo el agua, a través de una empresa municipal 100% pública. Entonces voy a trasladar aquí un poco la experiencia que nosotros hemos tenido en cuanto a la política de tarifación y de salvaguarda del derecho humano al agua. Primero quisiera hacer algunos apuntes, ¿no?, sobre las polémicas, ¿no?, sobre las discusiones que ha habido esta mañana, muy rápido, porque creo que ha habido cuestiones importantes que se pueden discutir. Por una parte, yo como consejero delegado de la empresa, lo que tuve en las manos hace un par de años cuando me enteré de esto del derecho humano al agua, pues yo trabajaba en la universidad también en materia de gestión de agua, en la UCA,
Pues es que una vez que se aprueba en la ONU ese derecho, yo como consejero delegado, y así entiendo yo el derecho humano, y no es una interpretación jurídica, es una interpretación personal, yo no podía firmar, una cuestión ética, un corte de agua, o no podía firmar una amenaza de corte de agua a una primera vivienda en mi pueblo. Era una cuestión ética. Más allá de interpretaciones jurídicas. Esta mañana incluso se ha dicho aquí que hay quien entiende que no se va contra ningún derecho humano si el agua está a no sé cuántos metros de la vivienda. Bueno, podemos vivir en una cueva y quizás a 100 metros, a 500 tenemos una fuente y bueno, eso se entiende que no se incumple ningún derecho y que los ciudadanos viven con dignidad, ¿no?, en esas condiciones. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que en mi municipio nuestra obligación como gobernante es asegurar que todas las personas del municipio tienen agua en su grifo, independientemente de la renta. Es decir, nosotros no cortamos agua a primera vivienda ni a los pobres ni a los ricos, a nadie, ni siquiera a los que pueden pagarla. Lo que tenemos son otros mecanismos para asegurar que se cumple ese principio de solidaridad que lleva, bueno, a la sostenibilidad económica y también a la justicia social entre aquellos que colaboran aportando al sistema y aquellos pues que no pueden hacerlo en un momento dado, ¿vale? Otro debate que se ha suscitado aquí esta mañana es quién debe de pagar, ¿no?, este desaguisado, quién debe de pagar, quién debe de aportar los fondos para que a esas personas no se le corte el agua. Bueno, vamos a empezar por lo contrario. ¿Quién no debe de pagar? Bueno, evidentemente hay un problema en los ayuntamientos. Y es que las áreas sociales de los ayuntamientos no pueden soportar la presión de tener que pagar los servicios sociales de los municipios, las ayudas de la luz, la ayuda del agua, la ayuda de vivienda, de esto, de lo otro. Es imposible. Y este es un tema muy importante, porque los ayuntamientos están ahora mismo soportando unas cargas económicas que no podemos por nuestra economía local, porque no tenemos fondos del Estado para poder, digamos, resolver esos problemas. Y esto tiene también mucho que ver con el tema de la renta básica. Hay un debate muy interesante en relación con la renta básica. Yo defiendo que al menos en los municipios pequeños y medianos, y cualquiera que esté en uno de ellos lo conoce, la renta básica ya existe, la hacemos los ayuntamientos. Yo no sé las grandes ciudades, pero en el Ayuntamiento de Medina hay renta básica y por eso hay paz social en los pueblos y las ciudades de Andalucía. Porque los ayuntamientos estamos ayudando a los ciudadanos a pagar la luz, a pagar el agua, a comprar la lavadora, a pagar el mes de alquiler, a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Esta es la realidad social. Entonces, está claro que los ayuntamientos no pueden hacer frente a un suministro mínimo vital en toda su magnitud, porque solamente las facturas de la luz, sobre todo, son muy caras y eso es imposible con el nivel ahora mismo de pobreza energética que hay, sobre todo en la Baja Andalucía. Pero entonces, ¿quién lo debe de pagar? Ha habido un debate muy interesante en cuanto a que si el objetivo de una empresa es ganar dinero. Parece lógico y evidente que el objetivo de una concesionaria privada en el servicio de agua es ganar dinero. Se presenta un pliego en unas condiciones, lo gana porque hay una voluntad política de que se haga ese modelo de gestión y la empresa cumple con sus obligaciones y tiene que ganar su parte. Después pueden pasar otra cosa en el contrato que no vamos a entrar, pero al menos eso es razonable. Ahora bien, yo creo que se puede incluso admitir que también las empresas públicas, dentro de una cierta lógica, puedan ganar dinero. La diferencia fundamental entre la pública y la privada es dónde va el dinero que ganamos. Muy importante, ¿eh? Lógicamente, la empresa privada irá a su consejo de administración y en nuestro caso en Medina va a un consejo de administración que no reparte dividendos y que no gana nada. Entonces, si en nuestro caso nuestra empresa tiene un 15% de beneficio anual de la facturación del agua, que es la que tiene, no tenemos beneficio industrial, ojo, y no pagamos canon concesional, con lo cual tenemos dinero para hacer otro tipo de inversiones y además podemos hacer un agua barata. Esa es nuestra política. ¿Qué hacemos con ese 15%? Pues hasta hace 4 años, 3 o 4 años, lo que hacíamos es lo reinvertíamos en obra pública hidráulica. No tenemos por qué hacerlo porque la empresa pública sirve y tiene encomendado el servicio de mantenimiento de las instalaciones, pero no las nuevas obras. Las nuevas obras serían contratos que el ayuntamiento, de ser empresa privada, tendría que encomendar con un presupuesto además, ¿no? En nuestro caso nosotros lo sacamos de las cuentas anuales, de nuestro beneficio industrial que no tenemos y lo reinvertimos ahí. Pues desde hace 3 años lo que nosotros hacemos es que en vez de reinvertir ese 15% en obra, pues del 15, pues un 10 o un 11 va a obra y un 4 va a ayudar a las personas que no pueden pagarlo. Este es nuestro sistema. Humildemente, no creo que sea el mejor, creo que puede haber otras propuestas interesantes que se puedan poner en lo alto de la mesa, pero es el nuestro. Hay que tener en cuenta que en la concesión de derechos humanos el servicio básico de agua es un monopolio natural. Es decir, hasta ahora no hay ninguna vivienda que tenga, como cualquier bar, 5 grifos, de la CIN, de la MAU y la Cruzcampo. En la vivienda tenemos un grifo nada más. Y cuando le das al grifo sale el agua de la única operadora que te puede servir, por tanto, monopolio natural. Parece que desde el siglo XIX los economistas, los liberales, dicen que cuando hay un monopolio natural hay 2 fórmulas de gestión de ese monopolio natural. Uno es la gestión pública, lógicamente, y el otro es la gestión privada, siempre y cuando haya un control efectivo de los poderes públicos sobre
sobre ese sistema para que no haya abuso de parte en cuanto que hay un monopolio, un sistema monopólico. Entonces aquí hay dos modelos que los dos son viables y depende de la voluntad política que haya en cada municipio, porque también hay que recordar que en el agua todo el ciclo integral es competencia municipal en España. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, ¿nosotros qué pedimos? A nivel global, pedimos primero que el derecho humano al agua, que es tan importante y que ya se ha reconocido por las Naciones Unidas y por nuestro país a través de la votación en esa asamblea, se reconozca no solamente a nivel de cambio del reglamento domiciliario, porque el reglamento domiciliario, hay que recordarlo, ahora mismo permite en Andalucía cortarle el agua a una familia con un solo impago de la tarifa y sin pedirle permiso ni que tenga conocimiento de nada a la alcaldía de ese ayuntamiento. No tiene por qué hacerlo. De hecho, se han dado casos de corte en municipios cercanos al mío, en el cual ni siquiera la concejala lo sabía. No lo sabía. Y está en la prensa. Entonces pedimos una modificación de ese reglamento para que al menos, hombre, pase por el alcalde, ¿no? Que es el competente, el que ostenta la competencia en materia de agua, porque firme ese corte. Yo estoy seguro de que solamente con la firma del alcalde nos ahorraríamos muchas discusiones sobre modificaciones en otros ámbitos, ¿vale? Por otra parte, evidentemente, si estamos hablando de un derecho humano, habría que incluirlo no solamente en un reglamento, sino elevarlo al menos a la ley andaluza del agua. Incluirlo, de alguna manera, en el texto refundido de la ley de agua. Esa es una cuestión muy importante, muy importante. Y por otra parte, hacer un pacto. Es decir, decirle a los ciudadanos qué vamos a hacer, qué modelo de agua o qué modelo de gestión pública de servicios básicos vamos a tener. Pues se lo decimos a los ciudadanos, que cada grupo político lo ponga en su programa, lo diga cada candidato y después que el pueblo elija y que se ponga el sistema, pues que el pueblo elija. El problema es que eso no ha ocurrido en muchos lugares, sino que se están dando concesiones a 25 años, es decir, por delante de 4 alcaldes posteriores, con una finalidad que no es la de la mejora de la eficiencia del servicio público. Porque no conozco pliegos, y conozco unos cuantos de la provincia de Cádiz, en el que el factor determinante del cambio de concesión, de público-privado o de la forma que sea, tenga como objetivo la mejora del servicio en cuanto al carácter técnico, de las pérdidas, de la atención al usuario, incluso del tema económico. Lo único que se intenta es que entre un dinero, que es el canon concesional, que va directamente al capítulo 2 del presupuesto municipal, que está en quiebra, porque los ayuntamientos no tenemos sistemas de financiación. Hace unos años nos hemos financiado a través del ladrillo y ahora pues nos estamos financiando a través de la venta de nuestros servicios públicos, porque es lo que queda hasta que nos reformen, espero, la financiación de los ayuntamientos. Entonces parece que esto no es razonable. Si hay un ciudadano que paga su agua, pues que el dinero de ese agua vaya a cubrir o bien el coste de la gestión o bien el coste de las infraestructuras hidráulicas. ¿Qué pedimos? Que se regulen los cánones concesionales y que si se dan, pues que sean para invertir en infraestructuras hidráulicas. Y si no, pues que se prohíban, como ha pasado por ejemplo en Francia, bueno, pues evitando también subidas de tarifas que afectan también al derecho humano, ¿no? Porque al final la subida de los servicios básicos es lo que está ocasionando que haya cada vez más gente que se queda fuera del sistema y que tengan que decidir entre llenar la nevera, pagar la luz, pagar el agua o llevar al niño a comprar los zapatos. Esa es la realidad. Entonces, y para irme ya a lo concreto, y por terminar, voy a explicar y me voy a bajar un poco a la calle, ¿no? ¿Qué hacemos en Medina? Tenéis atrás el sistema de tarifación de Medina Global. Muy sencillo. Nosotros primero tenemos unas tasas que regulan cuánto se paga por el agua. Tasas. Y digo tasa porque es importante. Es decir, la aprobación de subida lleva un informe de la intervención municipal obligatorio por la ley que obliga a que esa subida se dé únicamente para cubrir los costes de mantenimiento del servicio y ningún otro elemento. Y eso solamente se da con la tasa, ¿vale? Una vez dicho esto, tenemos un sistema de bonificaciones. Es decir, a todas las familias, a todos los usuarios que tienen salarios mínimos interprofesionales por debajo, bueno, rentas por debajo del salario mínimo interprofesional, se le bonifica el 50% de la factura del agua. Eso para empezar. Pero, hay que decirlo, en estos momentos hay un montón de familias que no pueden pagar ni siquiera el 50% de la factura. Y, compañeros, no es una cuestión de ahorro, ¿eh? Es una cuestión de que no pueden pagar. A ver si vamos a hacer aquí creer que son pobres porque despilfarran y como despilfarran son pobres. No. Esa es otra cuestión. Es muy importante avanzar la sostenibilidad del sistema, la progresividad, el elemento medioambiental, pero ahora mismo en el corto plazo no es el problema. El problema es que hay gente que no llega a fin de mes y eso no depende de esos factores únicamente, sino de otros muchos, ¿vale? Además de esto, nosotros lo que hacemos es que hacemos una revisión anual de la deuda y aquellos ciudadanos, usuarios que no han pagado, pues se ha llevado una serie de acuerdos al Consejo de Administración de nuestra empresa en la cual se acordó lo siguiente. Primero, Medina Global renuncia a los cortes de suministro ni a la amenaza de cortes ejecutivos como medio para
propiciar o favorecer el pago de las tasas. Porque si hay que llenar la nevera, no podemos poner la nevera y el agua al mismo nivel para que se vayan al agua y dejen la nevera vacía. No podemos. Además, cuando lo estamos financiando con un fondo que viene de los beneficios, entre comillas, de la empresa. Es decir, en 2012 esto se acordó por Medina Global a través de la dotación de 40.000 euros en una cosa que se llama Fondo de Solidaridad, que no viene del incremento de la factura. Nosotros tenemos las tasas congeladas desde 2007. O sea, no viene del incremento de la factura, viene de que no tenemos ni cánones concesionales, ni tenemos beneficio industrial y además reinvertimos, en vez de en obra pública, lo estamos reinvirtiendo ahora en el derecho humano. Esa es la realidad. Entonces, mandamos una cartita al usuario que no puede pagar y le damos 15 días. Mire usted, esa carta no pone, tiene usted que pagar y si no en 15 días se le corta el suministro. No, se le dice, mire usted ciudadano, sabemos que la cosa está mala, por hacerlo coloquial, ¿no? Sabemos la situación de crisis en que tenemos, las dificultades que están pasando las familias. Tiene usted 15 días para venir usted a la oficina de la empresa y decirnos por qué no ha podido pagar. Puede haber dos opciones. La opción A es que el ciudadano no venga. Si el ciudadano no viene, pues no tendrá mucho problema. Entonces lo que hacemos es que hemos firmado desde hace ya 3 años un acuerdo entre Medina Global y la Unidad Provincial de Recaudación para que se haga vía de apremio, o sea, vía ejecutiva, las facturas que nosotros entendemos desde la empresa y justificamos que no han pagado. Con lo cual la persona que no viene automáticamente pasa a vía ejecutiva y le viene como una multa de tráfico a los 2 o 3 meses. Ese señor, si podía pagar y no vino, va a pagar porque se le embarga la cuenta. Se le embarga la cuenta. La otra opción es que el ciudadano venga. Y si el ciudadano viene, hay 3 opciones. Una, que el ciudadano viene, te dice, mira, pues es que no he podido, pero bueno, y los datos económicos aquí están, pero es que usted está trabajando. Bueno, pues ese ciudadano dice, mire, usted tiene 15 días para pagar, y si no paga, va usted a vía ejecutiva. ¿Vale? El ciudadano B es otro ciudadano que viene y te dice, bueno, yo no estoy tan mal, pero es que no llego. Entonces, bueno, se comprueba que hay una renta exigua, que tiene una serie de necesidades, y lo que hace la empresa es que le pone encima de la mesa la posibilidad de un plan de pago personalizado y sin intereses, con la única condición de que pague el corriente del mes siguiente. Es decir, si el ciudadano se encuentra en la situación, ¿cuánto puede pagar tú? Mira, 10 euros, 5, 20, lo que quiera. No va a pagar intereses, pero el mes que viene tiene que pagar. Se firma un plan de pago que firma el consejero delegado, que soy yo, y la persona. Si ese plan de pago no se cumple, automáticamente pasa a vía ejecutiva y se le cobra vía premio. El tercer caso de ciudadano que viene es el que viene, no ha podido pagar y además te trae una renta exigua y además te trae problemas sociales y podemos entender que es que no paga porque no va a poder pagar. Es decir, esta es una situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social. En este caso existe una conexión, lógicamente, porque somos administración pública local, entre la empresa y el área de servicios comunitarios del ayuntamiento. Esa persona se le deriva automáticamente a los servicios comunitarios. Los servicios comunitarios tienen una ficha y un protocolo que nosotros hemos elaborado en base a normativa de la Junta de Andalucía para evaluar el riesgo de exclusión social, y si tiene informe positivo, automáticamente la empresa le otorga el suministro mínimo vital. ¿Qué significa esto? Pues que ese ciudadano o ese usuario, porque es una familia, no paga el equivalente a 100 litros por habitante y día de agua. No lo paga. ¿Vale? Nosotros hacemos una revisión anual y, evidentemente, si cambian las condiciones que llevaron a la concesión de esa ayuda, empieza a pagar. Mientras más tenga esa situación de exclusión, no paga. Ahora bien, cada 3 meses, que nosotros facturamos cada 3 meses, pues vemos su factura y todo aquello que sobrepase los 9 metros cúbicos, en el caso de 3 personas, o sea, 100 litros por habitante y día, se le pasa la factura y si no lo paga, vía ejecutiva. Con esto lo que intentamos es quitar a los caras, ¿no? A los caras, tan importante. No solamente ya por una cuestión de lo que estamos hablando aquí, de la que las personas estén despilfarrando, no, si es que la inmensa mayoría están dentro, no hay muchos caraduras, sino es una cuestión más bien de imagen ante la solidaridad de aquel que paga. Es una cuestión social, porque también el que está pagando tiene que ver con buenos ojos a nivel social en un pueblo, que nosotros estemos ayudando con dinero que viene de otros usuarios, las ayudas de aquellos que no pueden. Bueno, esa es la situación del suministro mínimo vital. Por otra parte, también ha aprobado el Consejo de Administración una cosa que se llama las moratorias de deuda. Las moratorias de deuda es que estas personas que están en riesgo de exclusión normalmente también tienen deudas anteriores contraídas por la empresa. Es normal, porque si no ha tenido dinero o no ha tenido una situación económica mala, normalmente también acumula deuda. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues se firma con ello una moratoria de deuda, que se llama. ¿Qué diferencia hay entre una moratoria de deuda y otros mecanismos? Porque en este caso, si se demuestra con informes de asuntos sociales que está en riesgo, firma la moratoria y esa deuda no se pasa a ejecutiva, se queda en la empresa.
Pero hay una diferencia importante y es que no prescribe. Desde el momento que ese señor firma la moratoria, eso se queda congelado. No es como otros impuestos, por ejemplo, que si no se manda, el IBI, etcétera, lo conocéis, si no se manda, cuando pasan 4 años prescribe y por tanto el sistema ha perdido esos ingresos. En este caso no prescribe. No paga, pero tampoco prescribe. De tal manera que en el momento que encuentra trabajo, recupera su función, ¿no? como ciudadano, automáticamente se le llama y se le hace o pagar o firmar un plan de pago. ¿Vale? Estas son las moratorias de deuda. Todo esto se financia con un fondo de solidaridad que recoge la empresa, que está en torno al 4% de la facturación y que es absolutamente viable desde el punto de vista económico, habida cuenta de que nuestro margen en el caso del agua es de un 15% aproximadamente. ¿Vale? Este es el sistema de tarifación que tenemos nosotros en Medina. Yo creo que es un sistema muy sencillo, muy fácil, y también sé que hay otros ayuntamientos, sobre todo de empresas públicas y de administraciones que llevan el agua, que tampoco le cortan a sus vecinos. ¿Qué diferencia hay con el modelo de Medina? Porque nosotros lo hemos podido, lo hemos sabido plasmar en un documento, aprobarlo en un consejo de administración, darle una fórmula legal con aprobación del secretario, del interventor del ayuntamiento y hacer un modelo que es económicamente viable y es exportable. Yo con esto termino, solamente quiero decir una cosa. Yo me esperaba que, habiendo aquí hoy gente que representa importantes empresas del sector del agua, hasta aquí representantes de Aqualia, no sé si tienen 1000 municipios, no sé cuántos tienen, pero muchos, a mí me gustaría que en una charla sobre pobreza energética haber visto otros modelos de este tipo, en los que fueran, de la forma que fueran, entendiendo las diferencias que hay entre una gestión pública y una gestión privada. Pero no he visto estos modelos. Me gustaría saber qué modelos existen, si es que existen algunos, porque si no existen, yo creo que estas jornadas lo que tienen que servir es para que todo el mundo nos pongamos de acuerdo y nos pongamos a trabajar para, independientemente de que la empresa sea pública o privada, poder llegar a mecanismos que impidan que hoy día se le corte el agua a mucha gente. Metro cúbico, 0,12 céntimos. Metro cúbico a lo que hay que sumarle los cánones, que eso hay en todos lados. 0,12. Bueno, ahí está la factura, si queréis verla, espérate. Ahí, bueno. Es un segundo solamente. Esta es mi última factura del agua, la podéis ver, trimestral. Ahí tienen los datos. 0,12 es lo que nosotros pagamos en alta, me he equivocado. 0,28. 0,12 es lo que pagamos nosotros al consorcio de agua de la zona gaditana. ¿Vale? Pero esta es mi factura, yo pagué, consumí, ¿cuánto no está? ¿14? Sí, 31,14 euros al trimestre. Eso es solo el agua, sin basura, sin depuración, sin nada de nada, ¿no? Eso es todo el ciclo integral del agua, pero no está la basura. Ciclo integral del agua completo. ¿Y tiene tramos de según va gastando más o menos? Por supuesto. Sí. Lo que pasa es que este mes fui bueno y me quedé en el primer tramo, pero si veis la gráfica de evolución, en marzo me porté peor. No, mira que es la última, podéis ver la fecha. No, se ve ahí, se ve el resto ahí. Se ve aquí. Bueno, pero vamos, de todas maneras nunca he pagado. Yo más de 40 euros no he pagado al trimestre allí nunca. Bueno, a mí me gustaría que las empresas suministradoras, tanto Carlos como Julio, le contestasen a los proyectos que nos han presentado y las actuaciones de cada uno de los ayuntamientos. Me gustaría que Carlos le contestase a Santiago y que Julio le contestase a Jesús, pensando en el proyecto como es, en qué mejoraría, en cuáles son los defectos que le ve o en qué podría aportar o en qué podría ayudar como empresas suministradoras. Sí, hola, buenas tardes. Quisiera primero agradecer a la Oficina del Defensor del Pueblo la deferencia que ha tenido con ASA para estar presente en esta mesa. Bueno, estoy escuchando aquí el amigo Santiago y la verdad es que el modelo de gestión de Medina Global lo vine siguiendo. Yo provengo de la Administración de la Junta de Andalucía, llevo casi 25 años, con lo cual entre una de mis funciones era seguir los servicios de agua de las comunidades autónomas, con lo cual, no con la profundidad que tiene el amigo Santiago, pero sí tenía bastante idea de cómo llevaban el servicio de Medina Global. Y la verdad es que excelente, no puedo decir otra cosa, como pasa también en otros municipios donde hay otro tipo de operadores que llevan la gestión conforme a las directrices que marcan evidentemente los ayuntamientos como titulares del servicio. No tengo ningún pero, todo lo contrario, esto que lo tienen todo muy bien estudiado y efectivamente por una población de 12.000 habitantes no puede tener un sistema tarifario tan equitativo, tan homogéneo y tan consistente, con lo cual le da un beneficio. Ahí están los datos, son irrefutables. Por tanto, felicidades por la buena gestión que tiene
el ayuntamiento. Y bueno, yo ya, si tengo oportunidad, daré también datos de otros mecanismos de acción social que se están dando en otros, sobre todo en las capitales de provincia, porque evidentemente no puedo traer todos los datos de todos los servicios. Y nada más que decirles que bueno, que quizás también en Medina tienen, que quizás aquí el amigo Santiago puede corregirme, todos los grupos políticos están por la labor de tener un gran servicio. Que el servicio funcione, eso es esencial. En otros ayuntamientos no se dejan. Quien está gobernando lleva la iniciativa y siempre tiene al de enfrente, sea del signo político que sea, que pone piedra en el camino. El equipo de gobierno, y aquí dirá Santiago si es contrario a lo que le estoy diciendo, está consiguiendo no solamente un sistema tarifario estupendo, sino que hay una política de gestión que está siendo respaldada por los grupos opositores. Esto evidentemente va en beneficio de los ciudadanos, que al final son los que tienen que recibir el servicio de calidad. Nada más. Muy bien. Bien. Sí, ahora. Bueno, yo la experiencia del Ayuntamiento de Zaragoza la conozco. De hecho, en Andalucía tenemos varias experiencias similares. Estamos trabajando en la misma línea, pues con el Ayuntamiento de Sevilla, con el de Córdoba, con otros 15 o 20 municipios más. Esta mañana, pues aquí han salido algunos ayuntamientos que decían, oye, yo también, pues nada, encantados, o sea, con todos los que estéis por aquí, que vengáis del mundo municipal y que queráis que colaboremos en esta línea, estamos encantados de poder hacerlo, porque es el camino. O sea, que es que aquí lo que nos queda es trabajar juntos. Yo uno de los temas que tenía, por si luego tengo oportunidad de hablar un poco más de mi libro, era pediros ayuda. De ayuda en una línea que ha abierto Jesús y que me parece que es básica. Es ayuda en el tema de la eficiencia energética. Si eso tenemos que hacer que sea una realidad, pero lo tenemos que hacer entre todos. Lamentablemente las empresas eléctricas ahora no tenemos credibilidad ninguna. No sé por qué, pero ayer veía un titular. Hoy se ha dicho una cosa aquí que os lanzo un reto. ¿Cuánto ha subido la luz entre el año pasado y este? ¿Alguien lo sabe? Aquí se ha dicho que ha subido mucho. ¿Cuánto? Ha bajado un 7%. Pues ha bajado. Coge el precio y compruébalo. Yo he pasado de pagar 80.000 a pagar 115. Será un problema de consumo, pero el precio de la luz ha bajado un 7%. Bueno, compáralo. O sea, yo te estoy diciendo boletín oficial del Estado, ¿sabes? No entro en polémicas. La luz entre el año 2013 y hoy ha bajado un 7%. Esos son datos de verdad. Ayer salía una noticia. La luz ha subido un 12% en el mes de noviembre, comparado con octubre. En el titular de dentro decía, comparado con noviembre del año pasado ha bajado un 1,8%. O sea, tenemos una mala fama que alguien parece que quiere que la tengamos, entonces hemos perdido credibilidad delante del usuario. Entonces yo quiero pedir aquí ayuda para que entre todos lleguemos al usuario para convencerle de que el kilovatio más barato es el que no se consume. Y ahí es donde nos tenéis que ayudar. El otro día estaba con un colectivo de gente desfavorecida, con estos desahucios concretamente. Estábamos viendo cómo ayudar a algunas familias desfavorecidas. Y me decía uno, joder, si yo no gasto luz, yo ahora llega el invierno y yo no gasto nada, yo solo pongo el infiernillo ese para pasar la tarde. Os voy a echar una cuenta de lo que gasta el infiernillo. Un infiernillo de 1 kilovatio, 6 horas, es decir, desde las 3 de la tarde que comemos, nos ponemos a ver la telenovela, vemos las noticias, nos levantamos a las 9 y nos vamos, durante 6 horas, 60 días, que son el periodo de 2 meses que tenemos la factura, son 70 euros. 70 euros. Eso es lo más ineficiente que hay y yo no gasto nada si solo pongo esto. O sea, la parte que tenemos de verdad que hacer es llevar la eficiencia energética a los hogares. Esto no es que la luz sea cara, es que también gastamos mucha luz por desconocimiento, porque no somos eficientes. Y ahí es donde yo os quiero pedir ayuda a todos. Yo hice una tournée en el mes de julio, me vi con todos los agentes relacionados con el consumo, con todos, en Andalucía. Y pedí ayuda para hacer seminarios, dar vueltas, sentarnos con OMI. Aquí estáis los representantes del mundo social. Pues vamos a sentarnos. Cuando queráis. Ese es el camino.
porque sí estoy de acuerdo con lo que han dicho los defensores del pueblo, con lo que ha dicho el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Aquí el siguiente camino es que las instituciones se centren. Las empresas no vamos a asumir el camino que corresponde a las instituciones, de ninguna de las maneras. Seamos públicas o privadas, da igual. Ese es un camino que corresponde a las instituciones, y las instituciones deben definir, y nosotros no vamos a suplantar el camino que deben andar las instituciones. Nosotros tenemos nuestro propio camino, y nuestro propio camino es asesorar. Y es hacer que la factura baje. Y es apoyar a esos consumidores. Que me diga alguien que le hemos cortado la luz con un solo recibo pendiente. Con un solo recibo. ¿A que no tenéis a nadie? Es más, con 2 recibos me parece que tampoco conocéis a nadie. Oye, ya estamos haciendo nuestro camino. Y no lo voy publicando por ahí. Y no lo vamos comentando por ningún sitio. Joder, ahí está. Yo por lo menos con 6 meses de recibos pendientes estoy empezando a cortar la luz. 6 meses, ¿eh? Para darle tiempo al cliente a que vaya. Y con 6 meses que me pague el primero, no que me pague los 6. Entonces, vamos ahí a pedir ayuda, y os estoy pidiendo ayuda para que hagamos el camino que tenemos que hacer desde las empresas. Y es asesorar para que sea la mejor factura posible. El mejor, es muy duro, por eso salté esta mañana a decir, hombre, es que joder, estáis intentando que el mercado libre es más barato que el mercado regulado. ¿Por qué le voy a hacer pagar a mi cliente más cara la luz si hay una luz más barata? Y es muy duro escuchar, joder, es que le estáis engañando en el contrato, si el contrato es el mismo. Ahora, como no tenemos credibilidad, pues no nos cree nadie. ¿Somos tan malos? Disculpa. Contadores que ahora son digitales, facilitar a los usuarios online, como se han hecho con medidas con medidores para monitorizar el consumo que tienen esos usuarios en cada momento, no ayudaría mucho por lo menos a que las personas fueran conscientes de los consumos y claro. Ya es un tanto por ciento importante ha sido el ahorro solo por el conocimiento de... Sí, claro. 3,5. Claro, eso... alguna forma de facilitar a los consumidores la información de sus contadores, eso, la potencia sí. máxima y todas esas historias que podrían ayudar a que los propios consumidores, con una serie de medidas básicas, ahorraran en sus facturas. Eso va a llegar, te lo garantizo. Ahora el problema es que estamos concentrados en que a todo el mundo le llegue el contador. Pero una vez que tienes el contador, pero es que hay 5 millones que todavía no lo tienen. Y es que yo no tengo gente para hacerlo toda la vez. Primero que lleguen. Sí, pero que por lo menos que los que ya tienen... No es tan fácil. O sea, tú imagínate que el software que tenemos que tener para que cada usuario le pueda llegar a su casa lo que está consumiendo instantáneamente, es un software súper potente. Estamos trabajando en ello ya, empezamos a desarrollar temas, pero piensa que en Andalucía hay 5 millones de equipos y estamos ya con unos 3 millones de equipos más o menos instalados, pero faltan 2. Vamos a terminar de instalar y luego nos metemos con lo siguiente. Te prometo que estamos desarrollando, te lo prometo, es mi palabra de honor. Porque es que es lo bueno que tiene, o sea, poner todo ese equipo para luego simplemente leerlo como que no tiene sentido, claro. O sea, de verdad que estamos en ello, pero lo primero vamos a volcarnos en que todo el mundo tenga ese tipo de equipos y luego iremos a lo siguiente. En fin. 40 euros o algo así, sí. Yo entiendo que está demostrado que solo con el conocimiento por los usuarios, o sea, ya no me refiero claro. a los vulnerables, sino a la población en general, claro. Conociendo el gasto que tiene en cada momento y la ineficiencia de algunos de sus equipos, yo creo que ya seríamos mucho más eficientes energéticamente. Claro, no tenga duda, y ese es el camino. Las empresas, teniendo esa información, pues sería muy importante que la conocieran los usuarios, aparte de otras cuestiones de formación y de información. De momento, mira, dentro de unos meses ya empezaremos a tener la curva real de consumo de cada cliente. Eso para dentro de 2-3 meses ya la empezamos a tener. Estamos viendo ya cómo hacérsela llegar a cada usuario para que conozcáis cómo habéis gastado la luz de verdad. Esto estamos viendo ya cómo hacerlo llegar, incluso ya estamos empezando a barajar la posibilidad de que sea online.
pero es complicado hacerlo llegar porque el sistema de telecomunicaciones que hay que tener es tremendo. O sea, tremendo para hacerlo llegar eso a vuestro domicilio, pero estamos trabajando en ello. Si ya va desde el contador hasta vosotros, subirlo a las casas tampoco tiene que ser tan complicado, ¿no? Te garantizo que sí. Te garantizo que sí. También es porque hay otra estrategia europea, la estrategia 2020-2020, sí, que entiendo que necesita de esas medidas porque si no, no vamos a, sí ser más eficientes. Sí, el problema es un problema de tiempo. O sea, que vamos a llegar, si tú lo quieres ya, y yo te digo que vamos a tardar ya más un año, ¿vale? Yo no lo quiero ya, yo digo que sería importante articular medidas que sí, va en ese sentido, sí, no te cabe duda. Bueno, yo eso era mi alegato, o sea, sigo pidiendo ayuda, cedo de vuelta la palabra a la moderadora. Yo se la paso a Pilar para que nos cuente su opinión sobre este tema. Vale. Bueno, ante todo, ya a estas horas de la tarde, pues agradecer, como no podía ser de otra forma, desde la Federación de Consumidores Al-Ándalus, al Defensor del Pueblo y a toda su oficina, pues el haber querido contar en el día de hoy con esta Federación de Consumidores que, bueno, con una muy modesta intervención, tengo que decir que personalmente están siendo muy enriquecedoras, que estoy aprendiendo mucho, y que, bueno, pues se están poniendo sobre la mesa unas experiencias pues bastante, yo creo que positivas y que de alguna manera pues nos van a poder dar luz en el momento de hacer propuestas y de plantear debates, porque al final, nos guste o no nos guste, estamos sujetos a lo que es el ordenamiento jurídico, y ese es el principal escollo que creo que se ha señalado tanto en la mesa de inauguración como en las posteriores mesas, que aquí se trata de, en algunas cuestiones, pues un debate de Estado, porque sobre todo en materia de energía la comunidad autónoma está muy limitada a la hora de regular, y si bien en agua sí Andalucía tiene mayores competencias y las entidades locales también. No obstante, partiendo de la base de que estamos hablando de unos derechos al acceso a suministros básicos vitales, tendríamos que configurar pues, bueno, una regulación que garantizase el acceso a los mismos de forma generalizada, igualitaria y a un precio justo. Y bueno, creo que después de todo lo dicho en lo que llevamos de día, en la actualidad no hay nada más lejos de esa realidad, ¿no? Entiendo que el panorama o la visión del suministro de agua y el suministro eléctrico van por caminos muy diferentes, y bueno, sí tengo que decir que, bueno, que en temas de suministro de agua, pues bueno, desde los consumidores ya es histórico el que se viene demandando en todo lo que es el régimen tarifario, pues la configuración de unas tarifas progresivas y siempre acordes con la capacidad económica de las personas consumidoras, y sobre todo, bueno, pues que se adopten siempre, pues en la medida de lo posible, bonificaciones o exenciones atendiendo a las circunstancias individuales, porque creo que también ha quedado muy claro a lo largo del día de hoy que son factores que influyen decisivamente en una situación de vulnerabilidad de esa persona, ¿no? Hablamos, bueno, pues de factor de la edad, de si son desempleados, si son mayores, si son familias numerosas, si son monoparentales, en fin. Entendemos que hay que situar al usuario como el eje de todas las políticas públicas, y al final, pues bueno, tener una regulación que garantice unas reglas de juego y una seguridad jurídica, y que en la medida de lo posible pues exista una igualdad de derechos, ¿no?, de los ciudadanos en nuestro Estado español, en este caso, pues bueno, atendiendo a las particularidades de los diferentes territorios y de las competencias que cada organismo o cada institución tiene, pero unos mínimos entendemos que tienen que ser pues garantizados en un plano de igualdad, ¿no? En el ámbito de la energía, pues ¿qué vamos a decir del precio de la energía a estas alturas, ¿no? Es un precio que, nos guste o no nos guste, no lo consideramos justo. No lo consideramos justo, y sobre todo porque va cargado también, al final, la factura eléctrica va cargada también de una serie de elementos que al final están en la factura eléctrica, y que ese es el importe total y final que tiene que pagar el usuario.
Y está claro que, aunque Julio diga que el precio ha bajado, y no lo cuestiono, seguro que tiene una información mucho más clara en ese sentido, el usuario, la percepción que tiene no es esa, no es que la factura eléctrica sea más económica ahora que antes, ni mucho menos, al contrario, paga cada vez más y además cada vez entiende menos. Y es un problema que todos los que estamos aquí sentados en la mesa tenemos que intentar poner de nuestra parte, porque en todo esto lo que es la información y la transparencia es fundamental, y sobre todo, bueno, pues las reglas del juego también. Es decir, nosotros desde Al-Ándalus somos partidarios de que hay que implicar a las compañías suministradoras, por supuesto que hay que implicarlas, y de hecho lo hacemos, ¿no? Y creo que lo hacemos de una forma pues permanente, ¿no? Sujeta en el tiempo, estamos en permanente contacto, y tenemos que decir que hay receptividad siempre que la organización tiene un problema o le traslada un problema en defensa de unos intereses individuales o colectivos de las personas consumidoras. Eso está ahí. Pero también es cierto que la suministradora tiene que tener unas reglas de juego y tiene que limitarse o ceñirse cuanto menos al cumplimiento de la norma, de la legalidad vigente. Entonces, lo que no podemos pretender es que la suministradora cumpla obligatoriamente unas obligaciones que no están reconocidas jurídicamente. O sea, podemos impulsar a que den pasos adelante y a que de alguna manera sean receptivos y sensibles con esta dura y cruda realidad que sufren muchos ciudadanos a día de hoy. Por supuesto que sí. Yo creo que todas las medidas que se han señalado, de fraccionamiento de pagos, de moratoria, de fondos sociales, no es que sean positivas, es que son necesarias a día de hoy. Pero sí es verdad que los actores que estamos aquí directamente implicados con las administraciones públicas, los ciudadanos y las empresas, tenemos que intentar trasladar ese mensaje a las instituciones para que en el ámbito de sus respectivas competencias regulen y establezcan una norma que ante todo dé una seguridad jurídica y que de alguna forma respete o dé cumplimiento a ese derecho que está reconocido a estos suministros mínimos vitales como son el agua y la energía. Es un mensaje que queremos trasladar y que aparte de todo eso, claro que hay más medidas y claro que hay más pasos que se pueden dar. Por ejemplo, se ha hablado aquí de la mediación, ¿no?, que se está haciendo de la oficina del propio defensor del pueblo andaluz. Las organizaciones de consumidores, y en este caso las suministradoras, tenemos experiencia en mediación y es un procedimiento voluntario. O sea, las empresas que dan el paso de realizar una mediación, pues de alguna manera tienen disponibilidad a atender el problema, ¿no? Yo creo que la interlocución es importante en ese sentido y el traslado de pues los mensajes por parte de las organizaciones que constitucional y estatutariamente tenemos reconocida esa representación de los consumidores. Tenemos un camino muy importante para seguir, ¿no? Igualmente, aparte de la mediación, también está el sistema arbitral de consumo. Algunas empresas están adheridas, otras no lo están. Ahora bien, las que están adheridas, en el caso de Endesa, pues está adherida al arbitraje en derecho, no en equidad. Si hubiéramos estado en equidad, pues a lo mejor podíamos apelar a la justicia social, al equilibrio entre las partes. En derecho tenemos que ajustarnos al ordenamiento jurídico y las resoluciones, pues como decía un compañero mío, se pone no con la razón, o sea, no con el corazón, sino con la razón. Es decir, son las reglas del juego que tenemos, ¿no? No obstante, yo animo a que esto, que es una problemática que de alguna manera está tomando conciencia en España y bueno, en este caso en Andalucía, pues que tome ejemplo de otros países donde se han hecho más cosas, ¿no? Que me parece el mensaje de los defensores del pueblo de tomar esas experiencias y aprender de esos errores, pues que de alguna manera nos sirva a todos nosotros y, por supuesto, en Andalucía seguir dando pasos que, si bien, como decía el vicepresidente de la Junta de Andalucía,
el entablar medidas paliativas como pueden ser un plan extraordinario de solidaridad, pues esto no soluciona el problema, por supuesto que no, pero de alguna manera se están poniendo medios en el camino y se están intentando dar soluciones como, pues bueno, si es a través de presupuesto general de la Junta de Andalucía para un plan con una dotación presupuestaria que va a ir a los ayuntamientos para cubrir determinados gastos de familias con escasos recursos a criterio de los servicios sociales, que en este caso también desempeñan un importantísimo papel, pues bueno, es algo que tienen ahí estas familias desesperadas que de alguna manera pueden tener cubiertas el pago de estas facturas de luz o de agua en momentos tremendamente críticos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que dar pasos más allá, que en Andalucía vamos tarde y que esperamos que, bueno, que esa ley de segunda oportunidad o esa modificación de la ley de consumidores y usuarios, de la ley andaluza de consumidores y usuarios, que también estaba ahí pendiente de modificación, pues que al final todos esos cambios normativos se vayan acometiendo dentro de, y es difícil, pero yo creo que hay que ser muy rigurosos a la hora de entablar esas modificaciones dentro de las competencias que tienen la propia comunidad autónoma, pues para evitar que se saque una norma o una modificación de una norma que dé expectativa a los usuarios, como puede ser la moratoria, que es el ejemplo de Cataluña, y ahora tengamos una suspensión de la aplicación de esa norma por un recurso entablado contra la misma por invadir competencias que se entienden del Estado. En ese sentido, poco avanzamos, ¿no? Es ir dando pasos adelante y nuevamente pasos a detrás, y la ciudadanía, bueno, pues cada vez más desencantada y más desorientada y más desprotegida, ¿no? Que al final esa es la sensación que se tiene. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Jesús, ¿me había pedido la palabra? Sí, bueno, no me gustaría dar la impresión de que el proyecto se basa exclusivamente en la eficiencia energética, porque creo que entonces parece una descarga de responsabilidad en el usuario, una descarga de responsabilidad en el beneficiario de los servicios sociales. Y digo del beneficiario de los servicios sociales porque lo que quiero remarcar es que estas personas ya reciben unas ayudas municipales para el pago de sus recibos a las empresas. Pero, y ahí quiero hacer hincapié, ojo, porque nosotros intervenimos en esto que os digo, es decir, reducir el coste de su factura, hacerlos más eficientes para que reduzcan su coste de su factura, pagarles sus facturas porque es lo que nos toca en estas circunstancias, pero por una razón, porque somos un municipio y no podemos intervenir en otra cosa, porque ni nosotros somos capaces en estos momentos de subirles los ingresos, y lo digo por todas las personas responsables de los ayuntamientos que podéis estar por aquí, ni tampoco podemos hacer nada por el precio de las tarifas energéticas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo, mociones en los ayuntamientos para trabajar en los dos ámbitos, en el de los ingresos y en el de las tarifas. Lo que pasa es que a mí aquí hoy me tocaba otro papel, que era el de este programa, pero no quería que quedara la idea de que es que como que la gente a la que les ayudamos son unos manirrotos. No, ojo, que de lo que se trata es de reducir sus costes, para a ver si con un poco de suerte son capaces de pagarlos, y a nosotros también nos rebajan nuestros costes de servicios sociales para derivarlos a otras personas que tienen esa necesidad. Pero, y aquí sí que me gustaría decir una cuestión. Nosotros estamos trabajando en 4 ámbitos en este ámbito. O sea, este es simplemente uno, la eficiencia energética. El otro es la coordinación de las políticas públicas y privadas. Y ahí sí que lanzo a los operadores un reto. Yo por ejemplo, estoy absolutamente convencido que quien debería informar del mejor contrato posible a los usuarios son las empresas. Y me decís que lo hacéis, pues hombre, pues será aquí. O sea, quiero decir, el mejor contrato posible en función de su situación, de su vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no sé, es un tema de reputación y de responsabilidad social, yo creo que el gestor energético, el gestor social energético del que va a contratar tenéis que ser vosotros. Yo lo digo con toda sinceridad, tenéis que ser los operadores. Sí, ya, pero esto es como de los derechos subjetivos, o sea, sí, pero ojo, quiero decir, luego hay que llevarlo a la realidad, ¿no? O sea, es decir, podemos colaborar, pero desde la posición de que para nosotros el ciudadano
Es porque nosotros tenemos que trabajar, ¿no?, en esa situación. Luego, otro tema está claro, nosotros estamos haciendo transferencia de renta todos los días, con cada una de las ayudas que estamos dando. Es decir, estamos dando ingresos a todos los ciudadanos que pasan por nuestra puerta, como en la mayor parte de los ayuntamientos, y yo os puedo decir que en el Ayuntamiento de Zaragoza, no lo digo como ejemplo, sino como imagen, desde el 2011 hasta aquí hemos pasado de 3 millones de euros a 8 millones de euros en las ayudas no energéticas, en las ayudas de urgencia en general. Dada la situación de crisis, sin tener recursos de la comunidad autónoma, también lo digo, sin recursos de la comunidad autónoma, de presupuestos propios. Entonces, a ver, esa es una bola, no sé quién lo ha dicho en algún momento del día hoy, tú me parece que has comentado antes, a ver, que explotará, o sea, es decir, es casi imposible que sigamos creciendo en esta dinámica, ¿no? Y luego hay una cuarta vía, la compañera ha comentado antes, es decir, formación, sensibilización e información. Creo que es el otro eje sobre el que nos tenemos que poner todos de acuerdo. Entonces yo creo que transferencia de renta y atención a los ciudadanos en situación vulnerable, coordinación de políticas públicas y políticas privadas, para ver qué nos toca hacer a cada uno en este tema. Eficiencia energética, y ahí sí, eficiencia energética para rebajar los costes individuales. Y finalmente formación, información y sensibilización. Yo creo que son cuatro ejes que debemos conjuntamente en una no sé si ideal alianza social trabajar por ello, sin que eso signifique que van a disminuir los ingresos, porque en el fondo es peccata minuta para los operadores energéticos. Porque os vamos a pagar. Unos u otros os vamos a pagar. Claro. No, si en ese sentido estamos todos de acuerdo, Jesús. Ahí no hay, hombre, yo he hecho foco en el tema de eficiencia energética porque creo que es lo más inmediato y lo que tiene un retorno absolutamente rápido. Pero estoy de acuerdo en los otros 3 puntos, absolutamente, claro. Santiago, ¿me voy a pedir la palabra? Bueno, yo voy a reincidir un poquito en esto, ¿no?, del ahorro y de la eficiencia energética. ¿Veis? El paradigma de la eficiencia energética y del ahorro que yo estoy viendo, y muchos sois del pueblo de Andalucía, de Cádiz, he visto aquí mucha gente, son las copas de picón. Han vuelto a mi pueblo, Han vuelto a mi pueblo. Está la gente haciendo picón. Y eso no se hacía en Medina desde los años 80. Eso lo hacía mi padre. Y hoy día vais a muchas casas de estas personas y tienen copas de carbón vegetal, de picón. O sea, yo pongo la mano en el fuego porque el 99% de las personas que están en riesgo de exclusión social hacen todo lo que pueden por ahorrar. Todo lo que pueden. Tanto a nivel de agua como a nivel de luz. Esa es la realidad que hay ahora mismo. Lo que pasa es que hay quien utiliza el concepto del ahorro y de la eficiencia energética, el concepto medioambiental, para justificar tarifazos. Tarifazos, que son cosas diferentes. Y voy a poner un ejemplo. Esta mañana he escuchado al representante de Aguas de Málaga, no sé si está por aquí todavía, ¿vale? Vi las transparencias, os acordáis, ¿no? Allí hubo un cambio del sistema tarifario, se dijo que era para aumentar la progresividad y el carácter medioambiental mediante un sistema de tramo que medía a los usuarios por individuo. Bueno, todo es maravilloso, estamos todo el mundo de acuerdo, pero es que resulta que el tramo 1 que vimos en la transparencia esta mañana es de 2 metros cúbicos. Amigos, ¿quién gasta 2 metros cúbicos? Nadie. Si veis la factura mía, estamos en el primer tramo y ahí si dividís entre 3, pues hay 4 y pico metros cúbicos. Estamos en bloque 1. Porque no hay ninguna familia que gaste 2 metros cúbicos por persona al mes. Eso es imposible. Entonces, lo que se está utilizando es un criterio medioambiental, ese de quien contamina paga, para subir las tarifas, pero no se aplica la contraprestación, que es quien ahorra cobra, ¿no? O que quien ahorra no paga. Porque si hacemos una, hacemos otra. Y la pregunta es, cuando se hacen cambios de tarifa, ¿cuál es la recaudación total del sistema? Porque si me dicen que van a aumentar la progresividad y después lo que sale es que el total da más, pues entonces no es progresividad sino tarifazo. Y por eso hago hincapié en este tema del ahorro, porque se está utilizando para justificar subidas de tarifa, y soy plenamente consciente de que no es la intención del compañero, que está haciendo lo que pueda para que las familias consuman menos vía la reducción del consumo. Muy bien. Ignacio. Sí. Bueno, yo creo que estamos viendo bastantes ejemplos de que en realidad se puede. Es decir, no tenemos que inventar gran cosa. Hay un montón de sitios donde se está consiguiendo medidas que evitan los cortes de suministro y además que son eficaces. En Medina no se está cortando el agua y además se está garantizando unos suministros mínimos a las personas que los necesitan. ¿No es exportable ese modelo? Posiblemente sí,
A lo mejor hay unas situaciones de municipios más grandes donde el modelo falla en algunos elementos, por ejemplo en el tipo de tarifa que tenga y de cómo lo apliques. También en materia de energía hemos estado viendo modelos que pueden funcionar en materia de eficacia energética, por ejemplo, ¿no? Que pueden suponer un ahorro. Vemos que hay muchos sitios donde hay fondos sociales que ayudan, pero lo que vemos es que no hay ni una sola norma que nos reconozca el derecho a todos, vivamos donde vivamos. O sea, el problema es que no hay derecho a que por vivir en un pueblo yo pueda no tener que pagar el agua si no tengo dinero, y en el de al lado me corten el suministro y además me embarguen la cuenta. O sea que el paso primero que necesitamos es una ley que reconozca el derecho. Y a partir de la ley del reconocimiento del derecho buscaremos fórmulas para hacerlo. Y fórmulas hay muchas. Y lo que habrá que ponerse de acuerdo es en cuál es la mejor de todas ellas. Y quién lo paga. Que también es importante. Porque incluso el sistema de Medina indirectamente recae sobre el contribuyente, porque el dinero que tú destinas a la bolsa social no lo destina a bajar la tarifa, por ejemplo, que también repercutiría en todo. Luego, todos esos sistemas de alguna manera repercuten en unos o en otros. Luego tendremos que decidir quién paga. Y habrá que poner algo de dinero público, evidentemente, y habrá que trabajar también en el tema de los precios. Es decir, hasta qué punto el precio que se está pagando es el que realmente tenemos que pagar. Y ahí entran cosas como lo del canon concesional. Es un disparate que una empresa, por coger el agua, te dé a ti un dinero, ayuntamiento, que tú lo vas a destinar a lo que quieras, porque evidentemente ese dinero que te da la empresa privada no va a ser gratis, lo va a cobrar vía tarifa. Luego ese canon o desaparece o se destina al agua, al ciclo integral del agua, o se destina a una bolsa social. Y tendríamos que regular qué pasa con los beneficios del agua. Se han convertido en la hucha de los ayuntamientos. Como no tienen dinero, van a la empresa de agua, que es rentable. En el tema de la luz, evidentemente es más complicado, porque ahí el déficit tarifario ahí ve organizado tal follón que al final es imposible que nadie pueda saber cuánto debería valer el agua, pero la luz, perdón. Pero evidentemente es excesivamente cara en España para la gente, y el sistema actual ya es todavía más demencial, ni siquiera lo podemos saber anticipadamente. Correcto. Contratamos la luz sin saber cuánto nos va a costar. Eso es de materia de eficiencia energética. ¿Tiene algún sentido que en Andalucía se hayan dado ayudas para eficiencia energética a los edificios sin criterio de capacidad económica? Señores, yo he cambiado las ventanas de mi casa y hay familias humildes que no pueden pagar la factura de la luz, que no han tenido derecho de acceso a esas ayudas. Es que eso es absurdo. Entonces necesitamos una ley, necesitamos un plan, necesitamos ponernos de acuerdo y empezar a trabajar, y dejar de ir a ver quién es el que tiene más inventiva dentro de cada ayuntamiento o más sensibilidad. Muy bien. Tus palabras pueden servir de conclusión. Pepe. Siguiendo lo que ha planteado Jesús y también Julio Moratalla, yo creo que está claro que tenemos que intentar hacer que se abarate y que se haga de una manera eficiente. Yo nunca entiendo el por qué tengo que pagar por la potencia contratada. Es decir, cuando yo normalmente tengo que decir, yo contrato porque tengo una lavavajilla, un televisor, una tal, que normalmente no lo suelo poner junto a la vez, pero bueno, alguna vez lo pongo y entonces por eso tengo que tener 6.500. Y yo creo que ese concepto de potencia contratada es totalmente ineficiente y es totalmente que no sirve absolutamente para nada. Tengo que pagar sería por lo que yo realmente gasto, no por lo que puedo gastar. Y entonces es una de las cosas que yo siempre me planteo, y puesto en esto, ¿por qué las compañías, cuando ven que yo tengo contratado 6.500 y no estoy gastando, y estoy gastando mucho menos, por qué no me lo dicen? Porque a mí lo que me hace siempre esto es como las compañías de Movistar, que solamente me abaratan cuando me voy a cambiar de compañía, entonces me lo ponen todo mucho más barato. Es decir, ¿no tendríamos que hacer algo para que cuando hay una tarifa más barata automáticamente se le aplique al cliente? Vamos por partes. La segunda es más fácil de responder que la primera. En la segunda te digo porque no lo sabemos. Solo lo sabéis vosotros antes que nosotros. Si te salta el aparatito, que estás gastando más de la cuenta. Si no te salta, bájale 1 kilovatio. Eso te lo digo ya. Y vas probando hasta que salte. Ahora, tiene trampa. ¿Tiene una trampa? No, tiene una trampa, que te la digo yo ahora. Hasta ahora era gratis bajar. Ahora el Ministerio, como se ha dado cuenta que ha subido tanto los precios de la potencia, que la gente está bajando la potencia, como baje y se te vaya la mano bajando, cuando quieras subir te pego el hachazo porque el Ministerio me obliga a cobrarte por los derechos de extensión. Que ese es un poquito el problema que tiene esto. Aquí, para entender lo que pasa en nuestro sector,
y me vais a dar solo un segundo para entender, porque es que parece que lo que cobramos no lo quedamos en las empresas y eso no es así. La electricidad cuesta lo mismo en Las Palmas de Gran Canaria que en Andalucía que en Bilbao. En Bilbao hay agua y la luz es barata de producir. En Las Palmas de Gran Canaria cuesta un turro y en Andalucía cuesta la mitad, a mitad camino. Cuesta más cara que en Bilbao y más barata que en Las Palmas. Sin embargo, pagamos lo mismo. El usuario paga lo mismo por la luz en Las Palmas de Gran Canaria que en Bilbao que en Sevilla. El dinero que se recoge, ¿esto por qué? Pues el sistema tarifario español ha sido solidario para que todos los españoles tengamos derecho a la luz en las mismas condiciones, para que no haya españoles de primera ni de tercera. ¿Qué es lo que se hace? Se recoge todo en una bolsa cuando facturamos y se entrega en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es donde se reparten los costes. O sea, nosotros somos recaudadores del sistema eléctrico, integramos el dinero y luego lo reparten, ¿vale? Es así que funciona. El dinero que os facturamos y que nos pagáis no se queda en las empresas, aunque no lo creáis, pero es así que funciona. ¿Qué es lo que pasa con todos estos jaleos? Como ha bajado la recaudación por cuota de potencia, el dinero que estamos entregando al Ministerio para pagar todo esto, por al Ministerio, que bajáis por aquí, pues os meto por este otro lado. Mi cariño al Ministro se nota a leguas, desde esta mañana, me lo estáis notando. Porque nos está fastidiando un poco a todos el poder asesoraros bien. ¿Verdad? Lo que yo te diría es, mira, vamos a ver, tú que tienes en tu casa esto, baja la potencia a 3,3 y no pasa nada, o a 3,4 y pico. No pasa nada si nos equivocamos, mañana súbele un punto que lo ajustamos por prueba y error, hasta que lleguemos a la potencia adecuada de tu casa y los usos que tú tengas que hacer. Eso sería lo lógico y eso es lo que yo recomiendo. De momento, si estás en 6,6, ajustándote, bajando uno no te vas a equivocar, porque luego ajustas el consumo. Es que el problema de potencia es que ponemos todos los aparatos a la vez. ¿Para qué hacemos eso? Ahora voy a eso, no te preocupes, si no se me ha olvidado esa parte de la pregunta, si ahora voy a eso. Entonces aquí hay dos partes de la pregunta. No pongamos todos los equipos a la vez y podemos bajar la cuota de potencia. Si yo cuando llego a casa después de 12 horas trabajando, pongo el lavavajillas, la lavadora, el aire acondicionado, toda la vez, le estamos haciendo un pan con unas tortas. Ahí, la clavada que os estoy dando, pues es de aquellas. Porque es así. Ahora, ¿por qué es la cuota de potencia? Porque la luz, por desgracia, no es como la telefonía que va por ondas. La luz te la tengo que llevar por cable y el cable puede estar llevando luz o estar apagado y estar parado y estar frío. Pero el cable tiene que estar. Y yo tengo que hacer una inversión, la uses o no la uses. ¿Vale? Entonces tiene que estar ahí. Y tengo que tener detrás de ese cable, tiene que haber un transformador que tiene una capacidad, que es para ti. Y nada más que para ti, ¿eh? Ese transformador lo tengo ahí y ese es tuyo. Y cuando tú quieras estar tus 6 kilovatios, yo te los tengo que tener reservados ahí. Porque en un transformador cabe lo que cabe. O sea, yo no puedo decir, ya cuando tengan, ya yo tendré aquí sobrado. No, yo te tengo que tener reservados tus 6 kilovatios aquí. Y tus 6 kilovatios más arriba, en la subestación. O sea, hay toda una infraestructura con tus 6 kilovatios guardaditos desde que sale la central hasta que llega a tu casa. Sí, claro, están ahí. No. Eso simplificando el... Hombre, te lo estoy haciendo muy simple. Si quieres que hagamos una clase de física eléctrica... Pero, a ver, evidentemente están los coeficientes de simultaneidad. Bueno, pero en casa también tenemos más de 20 kilovatios o 25 kilovatios instalados, que también hay coeficientes de simultaneidad. Entonces, si nos vamos al límite, nos vamos. Pero vamos, haciéndolo simple para que todo el mundo no se entere, de lo que tú me tienes contratado, yo te tengo que tener hecha la reserva por si tú lo quieres usar de golpe cuando te dé la gana. Eso es lo que se está pagando, la reserva. Para que cuando tú quieras los tengas. A la hora que quieras, el día que quieras. Eso es la cuota de potencia. Esa instalación que está ahí puesta para cuando tú los quieres usar. El coste de producción de energía me parece que es el 33% del residuo. Entonces, voy a decir una perogrullada. A nosotros lo que nos gustaría, de hecho lo que pretende el sector es que los costes fijos, los costes fijos se paguen vía ingresos fijos y los variables vía variables. Y ahora mismo no es así. Ahora mismo no es así y por eso se produce el déficit. Nosotros tenemos que tener un sistema diseñado para las puntas, porque no podemos tener atascos en las carreteras. O sea, es como si vosotros... O sea, ¿cómo está diseñado el sistema eléctrico? El sistema eléctrico no pasa como el sistema de carreteras, que el día 1 de agosto hay atascos sí o sí todos los años. Nosotros no podemos decir, oye,
el día 1 de agosto se va a ir la luz porque no hay capacidad para atender a todo el mundo. Cuando todo el mundo quiere encender, y eso pasó, y ni mucho menos con un volumen tal, fue las famosas averías de Sevilla del año 2004, ¿no? Bueno, desde aquel episodio de 2004 nos han vuelto a repetir estos incidentes. La calidad de servicio afortunadamente ha mejorado mucho. Entonces, es un sistema que dice, oye, el consumo es muy poco. Es como si tú dices, oye, yo en el Corte Inglés quiero pagar la camisa por lo que vale producir la camisa. Joder, ¿quién paga el edificio del Corte Inglés? ¿Quién paga el transporte de la camisa hasta el Corte Inglés? ¿Quién paga no sé qué? Es que el sistema tiene muchos costes fijos. Y más costes fijos que le van cargando, que son externalidades que nada tienen que ver con el sistema. Claro, claro. Entonces, adelgázame la factura. Yo estaría encantado que adelgazaran la factura. Empieza a quitarle todo lo que no es coste del sistema. Empieza a quitarlo. Y pagaríamos menos de la mitad de lo que estamos pagando. Claro. En la factura nueva que lleváis tiene una desventaja, y es que va un montón de información. Tiene una ventaja, y es que va un montón de información. Entonces, lo que cuesta trabajo es leérsela, pero si hacéis el esfuerzo de leerla, fijar que hay un grafiquito de torta donde van todos los costes del sistema. Y como bien ha dicho alguien esta mañana, menos de la mitad del recibo de la luz es el coste de la luz. Menos de la mitad. El resto son otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, bueno, pues ahí están, que nos la quiten. O sea, yo encantado, de verdad. Que yo os facturo solo lo que cuesta mi servicio. Venga, y empezamos a hablar. Muy bien. Sí. Yo me voy un poco frustrado porque realmente esta mañana, cuando he escuchado de que los suministros vitales, la luz y el agua, es indiscutible que es un derecho humano, sinceramente, esta discusión mercantilista de precio de empresa, a mí me da un poco así yuyu. ¿No será que es que quien está regulando la norma del derecho humano es precisamente la empresa? Porque yo la frustración, a mí no me va a perdonar, tenemos una experiencia, ley de función social, y el gobierno te la decreta porque dice que ponemos en cuestión, que se pone en cuestión la estabilidad del mercado inmobiliario y del mercado financiero, con mentiras profundas, cuando hay legislación y hay jurisprudencia suficiente como para decir que eso no es así. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional dirá cuando tenga que decir. Yo lo que ha dicho este señor, el Sindi, no sé si esto es cariñoso, Sindi se dice bien, defensor del pueblo catalán. Claro, es que es una frustración que el gobierno diga que ponemos en cuestión el mercado eléctrico. Pero hombre, eso no es verdad, eso es mentira. Las cantidades que se plantean aquí no son ni mucho menos para poner en cuestión. Y luego, pues, otros elementos. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Yo soy electricista, mediocre. Le voy a poner un ejemplo. Resulta que los contadores de nueva generación tienen un limitador interno. Bien, llevan 4 o 5 años en Andalucía y en todas las comunidades exigiendo a las mujeres mayores que pongan un limitador en su casa, lo cual es absurdo porque le vamos a poner un contador que ya tiene un limitador interno. ¿Cuánto dinero se ha ido por ahí? Entonces, yo tengo la sensación de que el problema que es que no está, que el poder está realmente, el poder de legislar y de decidir está en manos de las empresas que monopolizan este servicio. Y sinceramente esa no es la cuestión. Dime qué gano yo con ese limitador que se está poniendo, si lo que gano son disgustos. Es que no facturamos nada, más que reclamaciones. Lo que yo gano son reclamaciones. ¿Qué gano yo facturando ese? Es que no facturamos ni ese limitador. Estamos facturando solo un limitador y hay 2 puestos. Mira que se lo dijimos al ministro, ¿eh? Mire usted, señor, además no era ni este ministro, el anterior. Se encasquilló en ponerlo. Eso sí, se han hecho de oro los instaladores que están montando, gracias a Dios, mira, se ha mantenido un mercado de instaladores. Si tú eres instalador, alguno habrás puesto. No, el usuario ha pagado 2 veces por el mismo servicio. El usuario salió perdiendo, eso lo digo yo y lo he dicho, y aquí hay testigos en todos los foros que ha habido y por haber, con la Junta de Andalucía delante, con los consumidores por delante. Endesa ha dicho que es una barbaridad, y aquí está Endesa para decirlo en público. Endesa defendió que eso es una barbaridad, y lo digo otra vez, y tienes razón, y te la doy. Pilar, quería matizar alguna cuestión. Siguiendo con este galimatías regulatorio que tenemos, creo que además esto viene de unos años para acá. Ahora ya nadie habla de las facturas estimadas, por ejemplo. Eso era un criterio que se sacó para hacer lecturas estimadas porque había que leer todos los meses. Un mes se leía el contador y otro mes se estimaba. Era tremendo la confusión y
del consumidor y desde luego el ajuste de las facturas cuando era estimada y cuando luego se regularizaba el consumo cuando había una lectura de contador. Es decir, es que estamos sometidos a unos cambios regulatorios en muy poco tiempo y que además tienen un impacto directo y significativo en el consumidor, y resulta que cuando hay que legislar con normas troncales, con normas básicas como son la modificación de la ley del sector eléctrico, nos dejamos atrás la definición de consumidor vulnerable, que se supone que es un mandato de las propias directivas europeas, ¿no? Entonces, debemos de partir y nuevamente nos situamos en modificar la ley del sector eléctrico, en contemplar la figura, la definición de lo que es consumidor vulnerable y qué circunstancias se tienen que dar para que sea calificado como tal. Y eso desde luego tiene un impacto, yo creo que muy importante, pero incluso de cara a las propias compañías. Es decir, una compañía no puede dar el mismo trato a un moroso, porque resulta que ya se ha dicho aquí que es el cara, a una persona que reúne unas circunstancias particulares que le otorgan la condición o la cualidad de consumidor vulnerable, por ejemplo. Se ha hablado aquí también del mercado libre y lo que es el mercado regulado, o lo que llamamos ahora el precio voluntario al pequeño consumidor. Y el tipo de contratos que hay y en las garantías que hay en el procedimiento de contratación. Es verdad lo que dice Julio, que probablemente a lo mejor en el mercado del precio voluntario pequeño consumidor, o sea, que el mercado libre pueda resultar incluso más económico. Pero ¿por qué hay ese miedo todavía? ¿O por qué el consumidor es reacio a irse al mercado libre? Porque, por ejemplo, no tenemos todavía tampoco, y no nos explicamos por qué, un reglamento que regula la actividad comercial, y seguimos apelando al Real Decreto 1955/2000, que está totalmente desfasado y que es aplicable a una tarifa regulada que no tiene nada que ver con la realidad existente. Es decir, para unas cosas vamos dando saltos y vamos parcheando, y para otras cuestiones básicas que son estructurales y que son de un alcance importantísimo, pues no avanzamos. Entonces, en ese sentido, también se ha señalado antes, y ya termino, como ejemplo, la posibilidad o la oportunidad de establecer bonificaciones, aunque no se sea titular de la póliza. No sé si se ha especificado que estamos hablando de suministro eléctrico o suministro de agua, pero en el caso de suministro eléctrico, la ley del sector eléctrico también te dice que el titular tiene que ser el verdadero usuario de la energía. Por lo tanto, esas bonificaciones nunca van a ser para el verdadero usuario de la energía, puesto que no tiene ningún tipo de relación contractual con la empresa. Con lo cual, hay muchos planteamientos, muchos interrogantes que creo que nos tenemos que hacer, y que para eso es fundamental, pues bueno, pues este tipo de encuentros, de actos formativos, de grupos de trabajo, de gente que desde las distintas perspectivas vayan planteando las luces y sombras que ven en todo este proceso, ¿no? Y que todas esas propuestas, pues bueno, sirvan para elevarlas a las instituciones y a los organismos públicos, que las tienen que llevar como una de sus prioridades políticas y de sus actuaciones, pero sobre todo, y lo que es más importante, y termino, al final tenemos que conseguir que eso tenga un reflejo en el ordenamiento jurídico español, en este caso. Muy bien, Luis. Bueno, yo creo que tiene gran parte de razón, ¿no? Es decir, Matías Picabea hablaba ya en 1870, en un famoso libro sobre el problema de España, que hablaba del caciquismo, ¿no? Y decía, el gobernante cacique no gestiona, expolia. Expolia. Dice, si es que no hemos roto con eso. No hemos roto con eso. Y te pongo un ejemplo. El agua es titularidad pública, clara. Sin embargo, se ha ido siempre a través de leyes, muchas veces leyes encubiertas, desregularizando y protegiendo al sector privado. El caso más evidente, precio privado sobre un bien público. Fíjate lo incongruente del asunto, ¿no? Deuda, reconocimiento de deudas, pero es que la última ha sido flagrante, es decir, ley de modificación de la ley de reforma de régimen local, donde más o menos se nos empieza a decir y se nos empieza a hacer unos números aproximados de que un 20% del sector público va a desaparecer y en caer en manos privadas. Claro, el sistema de eficiencia sería, oye, por ejemplo, en el agua, ¿están preparadas nuestras diputaciones para hacer frente
a esos municipios a los que hay que prestar ayuda? ¿Tienen experiencia? Bueno, pues hay casos que sí, pero en la mayoría de casos es que no, con lo cual va a externalizar posiblemente el servicio y además va a hacer unos paquetes muy atractivos para el sector privado. Pues yo creo sinceramente que la reforma que necesita este país precisamente es democratización, poner claro cuáles son los papeles de los lobbies, de los ciudadanos, y hacer leyes que sean transparentes, porque si no, siempre vas a tener en la losa que el sector eléctrico, independientemente de su comportamiento, va a estar deslegitimado, porque tenemos la sensación de que esto se hace en un salón o en un restaurante. Y volvemos a Matías Picabea. Tenemos los ciudadanos la sensación de que nuestros gobernantes impulsan el expolio. ¿Será verdad o mentira? Pero lo tenemos. ¿Le da el micrófono ahí? Sí. Buenas tardes. Esta mañana escuchábamos al señor que venía en nombre de una empresa que se llama Aqualia, ¿no?, decir que si se hablaba de ideología se levantaba y se iba. Pues hoy nos han dado un tute aquí que vaya, nos teníamos que haber levantado e irnos muchos, porque la ideología dominante es la que está sobre la mesa, bueno, no sobre todo la mesa, claro, pero la que está dominando aquí de una forma muy clara. Pero claro, ahora dirán que yo hablo de ideología cuando diga que lo que aquí hay que defender es el interés de lo público, el interés público, que ahí está la Constitución española, el Estatuto de Autonomía, esas reglas que están muy bien legisladas por el legislador. Pero claro, hay elementos que habría que poner sobre la mesa. Los sectores estratégicos de la economía, como pasa en otras partes del mundo, quizás deberían estar nacionalizados para que respondan de verdad a los intereses generales de la ciudadanía, porque ustedes hablan de cómo intentan pues hacer caridad con la gente, pero la generación de sus plusvalías, pues eso no entra en la parte a la que ustedes llaman caridad. Nosotros le llamamos, o a alguna gente nos gusta llamarle justicia social, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea de que los sectores estratégicos que garantizan los derechos humanos, o sea, el agua, la luz, la alimentación, algunos elementos básicos que de verdad lo garantizan, desde lo público es la única garantía, porque a mí, de las personas que han hablado ahora mismo, el Ayuntamiento de Medina Sidonia, yo creo que lo garantiza claramente, y encima revierte lo que se gana, bueno, lo que se gana entre comillas, lo revierte a la propia ciudadanía. Ustedes lo revierten pues en Ferrari, en viajes a no sé dónde, en comprar islas, cosas así. Bueno, sí, bueno, como hay tantos ejemplos, como hay tantos lo del Ferrari, ¿dónde es que voy a buscarlo? No, usted a lo mejor no, porque usted es un empleado y además tengo que felicitarle porque hacen ustedes una política de marketing genial. Los de Aqualia podían despedir al compañero que ha venido porque ha sido tan agresivo y tan desagradable a ustedes. Yo les felicito porque hacen su trabajo muy bien, tengo que decírselo. Pero lógicamente ustedes defienden los intereses de su empresa, no los de la ciudadanía. Aunque claro, si van unidos a los de la ciudadanía de sus empresas, pues entonces pues les viene bien. Porque lo que ha dejado muy claro es que ustedes tienen que cobrar, eso está muy claro. Y de otra forma, por otro lado, aquí se hablaba de lo malos que son los legisladores, son malísimos. Pero hay unas puertas giratorias fantásticas. Y tenemos a muchos de esos legisladores ya colocados en esas empresas energéticas. Y podemos hablar de algunos de ellos, como Felipe González, ¿no?, como José María Aznar. A Zapatero lo han dejado ustedes sin trabajo, está en el Consejo de Estado, no lo han querido dar, no era muy bueno, ¿no? Pero la realidad es la que es, ¿no? Y después vemos a los ministros en Bankia, en esos grandes hay que ganarse el puesto, ¿ves? En esas grandes hay que ganarse el puesto, tío. En esas grandes, sí, se ven que lo han ganado a través de los contratos, a través de lo que contratan con ustedes, todas esas cosillas que sí es verdad que está ahí, que sí que es verdad que está ahí. Porque, en fin, lo que pasa es que, claro, hay mucha ideología y la ideología dominante aquí es otra. Bueno, ¿puedo responder? Vamos a hacer una cosa con las plusvalías y con todos los juegos estos. Te voy a hacer una propuesta. Tú imagínate que tienes la oportunidad de montar un kiosco en la Plaza Nueva de Sevilla. El kiosco te cuesta 40.000 euros y vas a sacarle 800 euros al año. ¿Tú lo montarías? ¿Sí o no? No. Eso es Endesa. Lo que pasa es que en vez de 40.000 euros son 40.000 millones lo que tenemos que tener invertidos para que tú tengas una luz instantánea, de buena calidad. Esos son cifras oficiales, las puedes ver cuando tú quieras. Y el beneficio son 800 millones. Claro, 800 millones, que es un pastón. Es un pastón. Pues esas son las cifras. 40.000 millones
y 800 millones. Bien, 40.000 euros, 800 euros de beneficio al año. Si eso hay accionistas que lo aguante, en ING te dan mejor rendimiento las inversiones. O sea, si estamos hablando en términos porcentuales, echarle cuenta, ¿eh? Y aquí no se trata de hacer... Estos son números. Aquí estábamos hablando, el compañero de Medina Sidonia, 15% de rendimiento, ¿eh? Lo ha dicho, ¿eh? Joder, eso te lo firmo yo ahora mismo. Y no corto el agua, ni la luz. ¿Eh? Yo lo meto por procedimiento ejecutivo y que le embarguen la cuenta bancaria. Eso lo hago yo ahora mismo. Se lo firmo yo ahora mismo. Y nacionalizado, cuando tú quieras. Sin problema. Sin problema. Yo he sido funcionario muchos años. Volver a ser funcionario no me traumatiza lo más mínimo. O sea, nada. Aquí el problema es, vamos a hacer las cosas posibles y vamos a dejarnos de historia. Vamos a hablar de números, hombre. 530.000 cortes se han dicho que se hacen, ¿no? En esta mesa. El año pasado lanzamos a la distribuidora 160.000 órdenes de corte, no 500.000. De las 160.000, digamos que de los recalcitrantes eran el 80%. De los que son, vamos a llamarle entre comillas golfos, son el 80% porque los conocemos. Porque igual que se conoce todo, nosotros también conocemos a los que son todos los años, que además dejan la roncha aquí, se cambian y se van a otro domicilio porque el DNI es el mismo. Pero como no le puedo cobrar por mucho DNI que sea el mismo la deuda que ha dejado en otra casa, es que se matriculan en otra casa con el mismo DNI. Es que les puedo seguir la pista. ¿Sabes? Entonces, al final estamos haciendo cortes de 30, 40.000 familias años y no llegamos al corte, porque llegamos ante otro tipo de soluciones. Que pasa que estas cosas no se pueden decir, pues entre otras cosas no nos creéis. Pero esas son las cifras de verdad. Las que no aparecen en ninguna estadística, las que yo sí me sé, y las que la gente que trabaja conmigo se sabe. 40.000 cortes al año es lo que salen de verdad de familias que están con problemas. ¿Sabéis cuánto me han llegado a mí a pedirme aplazamiento de pago a través de las redes de asistencia social de ayuntamientos, de ONGs y de otras historias en lo que va de 2014? No más de 1.500. Se han tratado todas. Ninguna se ha cortado. Pero eso no es caridad. Eso es lo que a mí me llega. Ahora, ¿tenemos un problema grave en este país que se llama pobreza? Sí. ¿Tenemos un problema de falta de legislación en este país? Sí. ¿Tenemos que legislar? Sí. Y nosotros estamos lo que la legislación diga, como hemos estado siempre. Y aquí no hay problema de demagogia, ni de ideología. Que hay un problema de respeto a la ley. Como hemos tenido siempre, nos joderá más o menos. Nos joderá más o menos, pero respeto a la ley siempre. Y aquí nos encontrarán siempre, respetando a la ley y acatando la ley, sin ideologías. Santiago, te doy la palabra y terminamos ya, que ya es la hora. Bueno, bueno, decido para empezar, y voy a por otro tema, ¿no? Bueno, quiero encapsular el debate, pero decirle que nosotros tenemos un 15%, entre otras cosas, porque no tenemos el 7% de beneficio industrial. ¿Y sabe usted cuánto cobran nuestros consejeros? 0. Es otro modelo, no digo que sea mejor ni peor, es otro modelo. Pero tenemos un 15% porque ni hay beneficio industrial, ni hay cánones, ni hay consejeros, ni hay nada de esto. Es una visión no mercantilista de la gestión de un servicio básico esencial. Punto. ¿Perdón? Claro, totalmente. Pero hay una cuestión ideológica a la hora de elegir el modelo. Eso es evidente. Eso es evidente. Bueno, pues decir una cosa que me parece importante, y es que, y viene a la organización, ¿no? de la jornada, ¿no? al defensor del pueblo. Se ha puesto aquí de manifiesto una realidad que también sé que se está tratando así desde la Junta de Andalucía, y es que se trata el problema de la luz y del agua como de manera conjunta como suministros mínimos y pobreza energética. Pero como vemos y hemos visto aquí, son dos temas muy diferentes, donde en uno, creo yo, el agua, hay una descentralización total, hay unas ideas muy claritas, hay unas medidas muy sencillas de realizar y además está declarada como un derecho humano por la ONU, y eso no pasa en el otro capítulo, que aunque tiene connotaciones, ¿no? de cuestiones básicas, por eso del derecho a la vivienda y tal, pero evidentemente corremos el riesgo de que mezclando una cosa tan complicada y nacional con otra cosa
tan sencilla y además de otra manera, porque la gestionan los ayuntamientos, pues no sé hasta qué punto esta asamblea va a llegar a unas conclusiones suficientemente aclaratorias que nos sirvan, bueno, para justificar un poco el trabajo que hemos hecho aquí. Entonces, yo también lo he manifestado a los compañeros que lo están trabajando en la Junta de Andalucía, y me parece muy bien que se haga de manera conjunta como una cuestión de pobreza energética, pero ojo, que son cosas muy diferentes, que como hemos visto aquí, en uno yo me pierdo totalmente y la mayoría de los ciudadanos se pierde totalmente, que es el tema de la luz, pero con el tema del agua hay unas ideas muy claritas que yo espero que se puedan recoger y que se puedan trabajar de aquí para adelante. Desde la oficina del área que lleva esta área, desde el defensor, seguro que se hacen unas conclusiones adecuadas que nos mandarán a cada uno de ellos. Yo ya le pido a Jesús si quiere clausurar la... No moverse la mesa, yo creo que por piedad y por solidaridad con ustedes, y para compensar un poco la pérdida de por la mañana, hemos corrido un poco más en esta... Porque me parecía importante que hubiera fórmulas. Zaragoza, Medina Sidonia y 20 más. Y 20 más. Y evidentemente estoy con Carlos Grigori. Es decir, si muchas veces hubiera la voluntad política, de consenso político, de cultura política, con el agua y con la luz no se juega. Y si no se juega, pues aparecerían muchos más métodos, porque Medina Sidonia, por ejemplo, no ha tenido que hablar de los caras. Porque los caras no están contemplados ahí y sí están contemplados. Y por lo tanto no tiene que hacer el andaluz, siempre quiere subsidio, si quiere, yo parece que no tengo, sí, no le falta. Que tengo subsidio, que es indolente, las peonadas. ¿Quién cree lo de las peonadas? Que Julio decía que no los cree, pero es que nadie cree que las peonadas, los del campo no quieren trabajar, porque como tienen peonadas y se las pierden las peonadas, y ahora tú eso cámbialo ahora, cámbialo. Entonces, los caras van a haber siempre, pero ese sistema, sin hablar de cara, lo ha quitado. Porque lo ha contemplado diciendo, hay un seguimiento y te cojo. Y cuando la gente lo va a coger, deja de hacer la picaresca. Porque aquí el más tonto es abogado. Entonces, en ese sentido me parece que fórmulas, pero parten del consenso político. Yo no voy a hablar aquí de muchos colectivos que vienen, pero si el agua pública me cuesta 20% menos, ¿por qué entidades determinadas tienen que pagarla al precio de una que es privada? Y no tengo nada, en este caso es porque es así, en otro será al revés. Yo no soy sectario, y menos con la edad que tengo. Pero resulta que es que ha entregado una cuenta, un músculo económico que sale el ayuntamiento del problema. Eso no es los ciudadanos, eso es la asfixia económica, que es verdad. Pero esa asfixia económica te hace que tienen que pagar el pato un montón de gente que tendría el agua 20% más barato. Y si encima la norma lo permite, pues yo tengo que estar usando en favor de esas entidades. Lo diga quien lo diga. Entonces, muchas veces no es problema solamente de ley. Es problema, primero, de consenso político. De fórmulas que las hay. Y el agua y la electricidad no tienen nada que ver, exactamente. Yo también he aprendido aquí todo lo que haya que hacer. Y al mismo tiempo, por eso, por un lado, ley. Me parece que la ley, yo no sé si común, yo creo que no debe haber un español que se cambie de domicilio a Cáceres y allí el agua y la luz es otra cosa, la renta básica es otra cosa, si voy al País Vasco la tengo el doble, porque hay dinero, etcétera. Tiene que haber no discriminación territorial, aunque sin singularidades territoriales, porque la lengua es la lengua y muchas cosas más. Entonces, en la unidad, es decir, la igualdad es falsa, porque hay fenómenos, nosotros no tenemos lengua y otro que tiene lengua, y si tuviéramos una lengua, que de eso la tenemos, un habla, eso configura un país, por tanto no seamos cerriles, que no pasa nada teniendo una nación de naciones, no pasa nada de eso, no estamos todo el tiempo. Ley, de acuerdo, común o la andaluza y la autonómica complementaria, pero que se cumpla, porque el problema no es de leyes. El problema es que con el 50% de cumplimiento de la ley, este país sería otro. Pero otro. El problema es que la ley no se cumple. Entonces la gente lo modifica enseguida. Por lo tanto, una ley sea buena a partir de las experiencias. Flexible, que contemple las cosas y tal. Y lo que pasa es que el suministro de agua y luz es porque es un problema personal humano de la gente de la familia. No que cada uno tenga un ordenamiento distinto y etcétera. Por eso se une, pero evidentemente es distinto. Por lo tanto, el agua
tiene una relación y la electricidad otra. Pero es verdad. Por lo tanto, el defensor es verdad que hay gente que no pueden pagar. Y eso lo dice Medina Sidonia, lo digo yo que soy de Medina Sidonia. ¿Entiendes? Pero, y eso hay que arreglarlo, punto. Y eso es derechos humanos y todo lo que quieras hablar. Y después, por otra parte, que esas fórmulas sean ingeniosas y que al mismo tiempo las recojamos. Yo voy a impulsar todos los eventos. Con la renta básica igual. Y vamos a articular que no haya 14 subvenciones. Salario social, renta básica, suministro no sé qué, ayuda alimentaria, no sé qué. Vamos a articular eso de una vez, porque es que si no al final vivimos de las subvenciones. Entonces, en ese sentido, vamos a articular bien leyes que se cumplan, que sean posibles, factibles. Hacemos las leyes mejores, le damos al tío empleo, vivienda, formación, no sé qué. Al final, no, porque al final el presupuesto del año pasado, del año este, se lo han gastado adjudicando subvenciones del año pasado. Por lo tanto, este año no hay subvenciones. ¿Qué pasa con el salario social? Pues no se puede pagar. ¿Por qué? Porque ya se ha gastado el dinero. Entonces, vamos a ordenar esto. Primero, vamos a ordenarlo. Vamos a articular bien las necesidades. Y que haya leyes que reproduzcan estos debates. Y por último, estos debates a mí me parece, yo sigo pensando, y la verdad que tengo, ya lo puedo decir, que aquí tienen que estar las empresas que tienen el contraste, con el respeto y hablando, ¿no? Había un adagio latino que dice fortiter in re suaviter in modo, respetuosamente en la forma, pero muy fuerte en el fondo. Y es la manera de acercar la calle a la mesa. Y entiendo por mesa todos nosotros. Para que Julio y Pedro, lo que sea, ya escuchen a la gente, los políticos escuchen a la gente, al mismo tiempo ellos se defiendan diciendo qué es verdad, qué no es verdad, porque si no al final terminamos de muletillas. Y las muletillas ya son imposibles de desterrar. El andaluz se define ya, es vago, que está acostumbrado al subsidio. Y ahora quítalo del diccionario. Y gitano es un pernicioso, como el que ha puesto ahora la academia, que va a engañar a la gente. Y ahora quítalo, y todo el mundo dice, mira qué gitano es, y tal. Cuidado con esas fórmulas que son anclajes que tenemos que desterrarlos ya. Que los niños son personas, que la gente son personas, no son extranjeros, que no hay ilegales, hay irregulares. Tenemos que los discapacitados tienen otras capacidades, no son discapacitados enfermos, porque tú mañana eres discapacitado y te cabrearía que fueras enfermo y no podría pasear por la ciudad y entonces eres más sensible. Vamos a hacer una recopilación de la realidad y esta jornada sin para eso. Y yo tampoco, aquí hay muchos de mi equipo que saben mucho más que yo en renta básica, en etcétera. Yo lo que quiero es mediar y unir las realidades. Si esto es empresas públicas que se han ido a ser controladas por interés general, bendito sea Dios. Que haya gente, consumidores que están todos los días escuchando, es verdad. Que las empresas tienen que escuchar, que la gente viene y se queja muchísimo y a lo mejor los otros están mucho más lejanos. La manera de acercarse es hacer mesa redonda, y con respeto máximo a todos. Y al final no hay ni bueno ni malo, esto no es maniqueo. Al final hay una gente que tiene, y unos que tienen unos intereses distintos de otros. Y por lo tanto, y tampoco soy un idealista tonto que creo que el león y no sé, Heidi está con el león y el cordero, no sé qué, juntos. No, pero la manera de entendernos es hablando, entendiendo, respetando y cada uno que salga con su compromiso. Yo creo que es la mejor lectura que podemos sacar de esta conclusión. Agradecerle el esfuerzo que habéis hecho. En estas fechas no haremos más en diciembre cosas de estas. La del 18 de renta básica no la podemos suspender, pero cuidado, yo creo que hay una sensibilidad especial. Yo me llevo bien la sensación y el trabajo de los técnicos de que hemos colaborado, haremos las conclusiones, todo se ha visto en internet, hay muchísimas, me decían los técnicos que hay muchísimo debate por ahí en las redes. Bueno, pues yo creo que si esto sirve para que la gente sea un poquito más feliz y al mismo tiempo que todos salgamos diciendo hay una parte que depende de mí y la otra parte depende de los demás, yo creo que entonces bienvenida a las conclusiones de esta jornada, bienvenido a la jornada. Muchísimas gracias.